Jóvenes y señoritas, muy pero que muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a otra clase de historia. Soy tu profesor Víctor Urbina. Estamos con el tutor Luis Miguel. Sí, estamos con el tutor Luis Miguel. Y hoy es, ¿qué día estamos hoy? Hoy es el jueves 26 de enero del año 2023 y estamos aquí con los chicos del aula 71 del ciclo ordinario. ¿Qué tal, chicos y chicas? ¿Cómo han estado? ¿Ya dieron su primer examen? Creo que algo ha pasado por ahí. Les paso muy buenas tardes a Andrés Fernando Paniagua Pacaya. Gracias por saludarnos. Les paso el PowerPoint de esta clase. Sí, ahí está para que te lo puedas vacilar, para que lo puedas ver. De hecho, tengo que tomar una fotocaptura de pantalla, creo. A ver, vamos a tomar. Sí, porque si no. Ajá. No, no, me salió mal. A ver, así, ahora sí. Ya, a ver, vamos a ver. Y de ahí iniciamos la presentación de la clase, jóvenes y señoritas. A ver, entonces, estamos creo que acá. Luego de aquí nos vamos para acá. Ajá. Y luego nos vamos aquí. Muy bien. Muy buenas tardes a la señorita Carla Alexandra Domínguez Mestas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Han estado estudiando? Yo espero que sí, espero que estés concentrado, enfocado en tu objetivo, en conseguir, ya sabes, un cupo para ingresar a la gloriosa Universidad Nacional Mayor de San Marcos, o que en su defecto ya tengas claro que eso es lo que quieres, porque lo importante es visualizar la meta y estar ahí antes de estar ahí. Bien, jóvenes y señoritas, vamos a compartir pantalla. Y bueno, am, me he dado cuenta de que cuando hago esto, acá sí, o sea, a ver, espérate, para toda la clase ya. Cuando esto está así, o sea, mi cuerpo tapa una parte del, mi cuerpo tapa una parte de la presentación, así que de repente por ahí lo cambiamos después. Pero entonces, ¿de qué va esta clase? Ya te presté el PowerPoint, vete para que tú después lo puedas revisar y ver y gozar. Desde las ideologías políticas del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. En esta clase vas a tener una idea al menos general, obviamente también lo que te pueden preguntar en tu examen aquí en la pre, pero también te va a servir esta clase para entender de dónde, Michi, es que salen estas cosas como alguien es socialista, alguien es liberal, a alguien es alguien es nacionalista o a alguien se le llama conservador o incluso anarquista. Bien, y justamente en esta clase vamos a ver, muchas de estas ideologías, si no es que todas, van a cuajar o van a iniciar en el siglo XIX y ya para el siglo XX algunas ya son como, digamos, la norma, por así decirlo, por el caso del liberalismo. Y otras, en cambio, van a ir como que quedando bastante relegadas y se les va a entender de otra manera conforme pase el tiempo. Vamos a ver que el socialismo, por ejemplo, se divide en socialismo utópico y socialismo científico, y luego también vamos a ver a representantes del anarquismo. Después de eso nos vamos a ir a las revoluciones liberales del siglo XIX, y en este caso es algo sencillo. Recuerda, ya ocurrió la Revolución Francesa, ya derrotaron a Napoleón Bonaparte, y la restauración que va a ser encarnada en el Congreso de Viena. Lo que tratan de hacer es volver a lo que era antes, ¿no? Las monarquías absolutistas. Sin embargo, ya el pueblo en general en Europa no van a estar dispuestos a eso. Y tomando como ejemplo lo que va a suceder en Francia durante la Revolución Francesa, cada vez más esta gente en toda Europa occidental van a comenzar a pedir más derechos civiles y la igualdad, obviamente, de todos ante la ley, expresadas en una constitución que a su vez está hecha por representantes del pueblo, elegidos democráticamente o a través de la vía electoral. Y eso son las revoluciones liberales del siglo XIX. Es, digamos, la última vez donde estos liberales van a pelear para que definitivamente se acabe con la sociedad de antiguo régimen. Así vamos a hablar de la revolución de 1830, la de 1848. ¿Cuáles son las consecuencias que va a traer esto de cara a lo que es, por ejemplo, a la Primera Guerra Mundial? Y eso lo vamos a ver aquí en clase. Luego de esto vamos a hablar de la segunda Revolución Francesa. Ahí tenemos en pantalla a Thomas Edison, el inventor de la bombilla eléctrica, y que nos da un ejemplo de repente de perseverancia en la situación en la que te encuentras ahora. Profesor, no lo entiendo. Edison, para poder conseguir esta cosa que está acá, tuvo que hacer más de 1000 intentos.
Un periodista le preguntó, señor Edison, ¿qué se siente haber fracasado 1000 veces? Y Edison le dice algo así como que, jovencito, usted no conoce nada de la vida. Yo no he fracasado 1000 veces, he descubierto 1000 maneras de cómo no hacer eso. Y es que para que esta bombilla se encienda, son dos hebras, como dos antenitas, y en el centro tiene un filamento. Lo que Edison quería descubrir era un filamento capaz de contener y de aguantar la energía eléctrica que se pasa para que la bombilla se encienda. Y después de más de 1000 intentos lo logró. Inventó la bombilla eléctrica. Am, Tú obviamente no vas a intentarlo 1000 veces, ¿verdad? Para ingresar a San Marcos. Pero básicamente esa es una buena parte del éxito. El éxito es la acumulación de superar fracasos o de superponerse o de sobreponerse a los fracasos, y seguir intentándolo. Porque solo hay dos alternativas, ¿no? O mueres en el intento hasta el final, obviamente, o tienes el éxito. Pero solo la gente que fracasa es la gente que deja de intentarlo, justamente. Bien, así que si tú ya te has mentalizado y te has propuesto un objetivo en tu vida, sea cual sea, por cierto, recuerda que buena parte de alcanzar ese objetivo o esa meta radica en cuán comprometido o comprometida estés con eso. Vas a llegar hasta el final, vas a perseverar, porque en este caso de la segunda revolución industrial hay muchos inventores que justamente tuvieron que, a través de la prueba de ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error, hasta dar en el clavo. Edison va a tener más de 100 patentes, si no me equivoco, o más de 1000 patentes en los Estados Unidos. Y también casualmente Nikola Tesla trabajó en algún momento para la empresa de Edison hasta que él hizo su propia empresa. Vamos a ver las características de la segunda revolución industrial, la importancia de la industria automotriz con el famoso motor V8 o el motor V8, como se le conoce más comúnmente, la industria del acero, cuáles son las consecuencias de esto. Luego vamos a ver las potencias imperialistas, cómo es que se van a repartir China, y de eso hay imágenes. Las conferencias de Berlín, qué relación tienen, por ejemplo, con el reparto económico que se hace en África, y acá te han puesto un mapa bien chévere de eso. Acá puedes ver justamente la injerencia económica que va a tener cada país europeo, cada monarquía europea todavía en el continente africano. Y luego vamos a ir a la Primera Guerra Mundial. Quizás sea el tema, digamos, más importante o digamos lo más esperado por muchos, no sé si por ustedes, pero por muchos, pero te aviso que cuando lleguemos acá ya estaremos corriendo. Voy a tratar de todas maneras de hacer esto lo más dinámico y rápido posible para poder quedarnos un momento en la Primera Guerra Mundial, mm, porque como llega al final de la separata y tenemos una clase en menos de 2 horas, vamos a ver en qué consiste el Frente Occidental, el Frente Oriental, cuál fue el pretexto o el detonante que va a hacer que estalle la Primera Guerra Mundial. El frente marítimo, la excusa justamente que tiene Estados Unidos para ingresar a la Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles van a ser los bloques? Que es algo que ha preguntado la PRE en otras ocasiones. La importancia del Tratado de Brest-Litov, que va a firmar ya la Revolución Rusa o el gobierno revolucionario con los alemanes, entre otras cosas más. Pero si alguna cosa debes de recordar de este tema, Tratado de Versalles y sus consecuencias. ¿Por qué? Porque te lo pueden preguntar en el examen, por eso justamente. Bien, esta es la línea del tiempo y nosotros nos vamos. ¿Para dónde nos vamos? Bueno, tú deberías de estar. ¿Dónde está esto? Tú deberías de estar, obviamente, acá. Bien, tú deberías de estar aquí. Vamos a ir en completo orden y vamos a comenzar a presentar esto. Por cierto, aquí ha habido una cuestión de edición y se han palteado feo. Por favor, esto donde dice anarquismo, trasládalo hacia la parte de allá. Profesor, ¿cómo lo traslado? O sea, escríbelo, ¿no? Pero esto no va aquí, ¿bien? Esto va en el tema anterior, porque acá, como puedes ver, dice revoluciones liberales, ¿bien? Esto del anarquismo va debajo de esto, de este cuadrito acá que se les había haber pasado, y ya bueno. Luego, am, vamos a cambiar de presentación porque creo que esta es más útil. Sí, no, espérense, espérense, espérense. No, esto no. Caracho, ¿dónde está? Vamos a ver esto. Acá, acá y acá. Bien, ya estamos. Ahora sí ya estamos. Bueno, nosotros nos vamos para acá. Bien. Ah,
Jóvenes y señoritas, entonces, una vez más, buenas tardes con cada uno de ustedes. Esta es la semana 12 del ciclo ordinario de la Prensa San Marcos y el tema va desde ideologías del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. A modo de presentación y obviamente muy breve, la imagen que tienes en pantalla es o representa una nueva clase social. ¿Cómo, profesor? Claro que sí, es una nueva clase social. Mira bien su ropa, mira bien a esa gente, porque el pintor los va a llamar justamente el cuarto estado. Porque tú ya sabes que el primer estado es la iglesia, luego viene la nobleza, luego viene la plebe. Dentro de la plebe surge la burguesía. Bien, durante la era, el siglo de las revoluciones, que básicamente es el siglo XIX, aparece una nueva clase social. Y tú dirás, ¿quién, profesor? La clase obrera. Históricamente hablando, y escucha bien esto y anótalo por ahí, en términos históricos, un obrero es alguien que trabaja en una fábrica. Y se acabó el chiste. Un obrero, en términos históricos, en términos de esta clase, de este tema que estamos viendo, de la realidad europea, un obrero es alguien que trabaja en una fábrica. Y durante el siglo XIX, como lo podrás entender, no existen los derechos laborales. Como no existen los derechos laborales, esta gente trabaja de lunes a lunes. Trabajan mujeres, trabajan niños, trabajan niñas, trabajan ancianos, ancianas, trabaja todo el mundo. Trabajan más de 16 horas diarias en algunos casos, no tienen seguro laboral, no tienen seguro de salud, no tienen seguro educativo, no tienen absolutamente nada, porque tú ya sabes por tu clase de educación cívica que la segunda generación de los derechos humanos viene a finales de ese siglo. Entonces, durante todo el siglo, anterior obviamente a su término, hay una explotación de este grupo de gente que ahora se constituye como una nueva clase social, la clase obrera, ya que no son campesinos, no son burgueses. Una de sus características más resaltantes es que son gente que trabaja en fábricas y trabaja todo el mundo. Estas personas que se van a ir a las ciudades industrializadas comienzan a aparecer los barrios obreros y comienzan a adquirir costumbres completamente diferentes o nuevas en esas realidades. En la actualidad, a un obrero, por lo general, se le llama a alguien que trabaja en construcción civil o en algo relacionado a la construcción. Pero en términos históricos, recuerda por favor que un obrero es un trabajador de una fábrica durante el siglo XIX. El autor de esta pintura es Giuseppe Palizza da Volpel, un pintor italiano, y justamente su pintura se titula Il Cuarto Stato, o sea, el cuarto estado. Bien, esto a modo de presentación, una frase que nos puede introducir este tema, ya que vamos a seguir hablando de guerras, es la paz es cuando los hijos entierran a los padres y la guerra cuando los padres entierran a sus hijos. Originalmente pensaba que esta frase la había dicho, o sea, esta frase la dice Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial, pero luego descubrí que en realidad él toma esta frase, muy probablemente, si es que no la escuchó en otro lado, pero muy probablemente la toma del libro de Heródoto, 9 libros de historia. ¿Te acuerdas del padre de la historia? Allí en el libro de Heródoto hay un general, un tipo que justamente define qué es la guerra y qué es la paz para él. En ese sentido, vámonos ahora a la introducción rápidamente de esta clase. Y bueno, no podemos comenzar esta clase hablando de ideologías si no definimos qué es una ideología rápidamente. Una ideología, vista así brevemente, como dice en pantalla, es un conjunto de ideas sobre cómo hay que organizar el Estado o la sociedad. Esta definición, bastante sencilla y útil, le pertenece a Emilio Navarra Martínez, y eso es, digamos, lo más elemental. Bien, entonces cuando tú pienses o de cara a tu examen, socialismo, nacionalismo, liberalismo, conservadurismo, anarquismo, piensa en aquellas propuestas, en aquellas ideas de cómo debería de ser el Estado o de organizarse el gobierno, en este caso, peruano. Bien, en ese sentido les voy a poner un video que en realidad básicamente es para que lo lean, porque solo tiene música de fondo. Así que lee con atención para que tengas una idea más amplia y para que sepas por qué hay anteojos en la parte izquierda superior de tu pantalla. Bien. Am,
Bien, entonces, si han prestado atención a la presentación, básicamente dice que todas las personas, todos los seres humanos tenemos un sistema de creencias. Y de aquí los anteojos. Podemos ver el mismo fenómeno, pero no necesariamente vamos a interpretarlo igual. Y esto se debe a partir de nuestras creencias. Esta clase debería de ayudarnos a todos nosotros a preguntarnos cuáles son nuestras creencias que nos hacen interpretar la realidad. Y por eso los anteojos, porque es como los anteojos. Uno puede utilizar, uno puede ver lo mismo, pero no tal vez lo veamos del mismo tono. Y esto se debe a que justamente nuestros sistemas de creencias nos ayudan a interpretar la realidad. Profesor, ¿y por qué esto es importante? Bueno, porque como has visto en la presentación, a partir de nuestro sistema de creencias, una de sus ramas es la ideología, o sea, cómo debería de ser el Estado o qué soluciones o qué planes de acción se deberían de implementar para el Estado a partir de unas ideologías que vamos a revisar a continuación en clase. Un ejemplo de repente que he venido poniendo en otras clases es cuando uno ve a una persona que bebe mucho. Si, por ejemplo, a partir de tus sistemas de creencias tiras más para la psicología o la medicina, tal vez un médico te dirá que esa persona tiene una adicción y que físicamente se ha generado una adicción porque, ya sabes, le proporciona placer. Entonces, a partir de una serie de recetas que tal vez pueden ser con medicamentos, van a tratar de reducir ese nivel de adicción para recuperar a ese sujeto. Desde el punto de vista de la psicología, por ejemplo, a pesar de que vemos a la misma persona que está bebiendo, el psicólogo tal vez te puede decir que sí, en efecto, tiene una adicción y es una persona alcohólica, pero esto se debe a condiciones mentales más, más internas. O sea, la persona bebe, te va a decir el psicólogo, no solamente porque su cuerpo se ha acostumbrado ya a beber, sino porque dentro de sí tiene rollos que, te lo estoy resumiendo mucho, ¿no? Pero tiene rollos que tapa con el alcoholismo y en realidad esa es la parte más visible de los problemas que realmente tiene. Pero si eres una persona con creencias más bien de tipo religioso, de cualquier religión que sea, quizás a esa persona cuando la veas vas a decir, esa persona es un pecador. Entonces, si quiere dejar de beber, tiene que arrepentirse, tiene que pedir perdón, tiene que arrepentirse de sus pecados, y es así como él, si realmente se ha arrepentido, dejará de beber. ¿Ves? Vemos lo mismo, pero no lo interpretamos igual. Y en ese sentido, cuando ingreses a la universidad, muy probablemente o te vas a ubicar o te van a ubicar dentro de una de estas ideologías que vamos a ver a continuación en clase. Luego, en tu separata te han puesto un texto, sin embargo, este texto me parecía bastante interesante, es de Max Horkheimer, y aquí se habla justamente de la función de las ideologías, qué función cumplen. Y este pedacito que está acá, básicamente nos va a decir algo que parece que muchos han olvidado o de plano no se entiende. ¿Qué cosa? Que una ideología nace en un contexto determinado, en un tiempo determinado. Las ideologías que vamos a ver a continuación, muchas de ellas pertenecen, si es que no todas, al siglo XIX. Y no todas, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del liberalismo ya está cuajándose desde el siglo XVIII, durante la Ilustración. Después todas las demás nacen en el siglo XIX, y el conservadurismo. Pero ¿y por qué decirlo? ¿Por qué decirlo en clase y por qué decirlo en esta clase? Bueno, porque debes entender de que Perú no es un país que ande a la vanguardia de algo. Profesor, no lo entiendo. O sea, desde el Perú no ha nacido una ideología, no ha nacido una ideología, por ejemplo, que obedezca a nuestra propia realidad, a un análisis o a un estudio de nuestra propia realidad, de cómo debería de ser la sociedad o el Estado. Estas ideologías del siglo XIX, ya sea el liberalismo, el socialismo, comunismo, anarquismo, conservadurismo, nacionalismo, surgen en Europa principalmente durante su primera y segunda revolución industrial. Y en ese sentido, por ejemplo, para hablar del socialismo, esto solo se entiende a partir de estudiar cómo era Inglaterra y cómo era Francia durante ese siglo. Cuando Marx, que es alguien que vamos a ver más adelante, propone la ideología socialista, el socialismo científico, él va a hacer su estudio a partir de Inglaterra, porque Inglaterra, al ser el país más industrializado, tenía la mayor cantidad de obreros. Y como en el siglo XIX no hay derechos laborales, él decía o él pensaba que las grandes revoluciones socialistas se iban a dar en estos países industrializados, cosa que la historia no demuestra. Las grandes revoluciones socialistas que vienen en el siglo XX, o sea, en el siglo siguiente, son de países que se encontraban en una situación feudal o tipo semifeudal. Entonces, eso es algo que hay que recordar, porque justamente aquí al Perú, por ejemplo, siempre llegan modas del extranjero, pero no es algo que nazca aquí.
Y a veces implantar algo que ha nacido en otra realidad hace más de, ¿qué?, 200 años atrás, no es tan eficiente, porque no termina de cuajar, no termina de encajar, ya que imagínate, ya estamos en el año 2023 y todavía hay personas que, sea de derecha o de izquierda, liberalismo o socialismo, son ideologías que han surgido en otras realidades. Ya que podamos estar de acuerdo en que si es mejor o peor, ese es un análisis para otro momento, pero eso sí quisiera que lo entiendas. Son ideologías que han nacido en Europa y que obedecen, como dice en este texto, en esta parte muy pequeña del texto, a un tiempo y a un espacio determinado y solo se entiende en ese tiempo y en ese espacio determinado. Dicho esto, ahora sí nos vamos al tema número uno, ideologías del siglo XIX. En la actualidad hay un montón de ideologías, ¿eh? Progresismo, socialdemócrata, demócrata cristiano, nacionalista, feministas, liberales, apolíticos, comunistas, socialistas, conservadores, ecologistas, etcétera, etcétera, etcétera. Siglo XIX, de 1800 a 1899. Y aquí tenemos justamente algunos de los representantes de este lugar. También debes recordar, como ya lo hemos visto en clases anteriores, que hablábamos de gente de derecha y que hablábamos de gente de izquierda durante la Revolución Francesa. Los que se sentaban a la derecha del rey eran los que estaban a favor del orden establecido, o sea, de las cosas como estaban. Monarquistas se les va a llamar. Y en cambio los que estaban a la izquierda estaban opuestos a ese sistema de gobierno y proponían o monarquía constitucional o república constitucional. Ya para el siglo XIX esto se va a quedar en el ideario político, ¿no? Se va a hablar de gente de derecha y gente de izquierda. En ese sentido, de manera general y obviamente pensando en lo que te pueden preguntar en tu examen, podemos decir que los nacionalistas, los liberales y los conservadores están a la derecha. Mientras que los socialistas utópicos, los socialistas científicos y los anarquistas están a la izquierda. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver a continuación. Entonces, una de las cosas que vale la pena mencionar de la derecha es que tiene algunas características en común durante este siglo. Por ejemplo, desde el punto de vista del liberalismo, recuerda, los liberales defienden la libertad individual, la propiedad privada y la igualdad ante la ley. Ya eso lo hemos estudiado en otras clases. Mientras que los socialistas, que se van a dividir en socialistas utópicos y socialistas científicos, como está en tu separata, defienden la propiedad colectiva como base de la justicia social y rechazan la propiedad privada y el afán de lucro o beneficio personal, que está por esa razón en completa oposición al ideario ilustrado en relación a los burgueses y a la forma política y económica que ellos plantean. Recuerda que el liberalismo nace durante la Ilustración, nace en una época donde vienen de un gobierno absolutista y su propiedad privada no era realmente de ellos porque las leyes no los amparaban. De ahí la importancia de la Revolución Francesa, por ejemplo, porque no había una ley que garantizara que tu casa o que tus bienes sean tuyos y tampoco te garantizaban los derechos económicos, porque recuerda, tú podías montar una panadería, pero si no estabas en el gremio de panaderos, te la podían chantar. En ese sentido, estos liberales, estos burgueses, junto con la plebe o las clases populares en Francia, van a irse a una revolución, se van a matar al rey, a la reina, van a matar a un montón de gente, se va a morir mucha gente, y finalmente van a tratar de imponer una nueva clase social que vendría a ser la sociedad de clases. Todos somos iguales ante la ley y esos son los principios que ves en pantalla del liberalismo. Pero ¿qué ocurre? Durante el siglo XIX, la promesa de que a mayor avance científico y tecnológico la sociedad va a ser más feliz, durante el siglo XIX eso queda por tierra. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX justamente la burguesía, los liberales, comienzan a tener fábricas. Esto se va a ver en Francia, se va a ver en Inglaterra principalmente. Y como no hay derechos laborales, y ya te lo venía diciendo, en las fábricas se va a explotar a mucha gente. Se les va a explotar porque no hay derechos laborales. Trabajan de lunes a lunes, más de 15 horas diarias a veces, trabajan mujeres, hombres, niños. No hay ninguna garantía laboral porque no existen esos derechos. Entonces, gente como por ejemplo Karl Marx van a decir, en las fábricas ahora se explota al hombre, entonces lo que hay que hacer es quitarles esta propiedad privada a los burgueses, y acuérdate que eso está en completa oposición a lo que ellos van a proponer, y ellos van a rechazar este afán de lucro porque van a decir en las fábricas se explota al trabajador, a la clase obrera. Y es por esa razón que hasta el día de hoy lo que queda como un rezago de estas ideas esenciales es que son opuestos, pues. Bien, porque hay gente que todavía en la actualidad se dice socialista, hay gente que todavía en la actualidad se dice liberal, aunque no son puros del todo, eso sí te informo.
pero ideológicamente hablando, si realmente quieren poner en la práctica estas ideologías, se basan en cuestiones diferentes. Los liberales, que vienen desde la Ilustración, defienden la propiedad privada, pues es una de las cosas por las cuales van a pelear, la libertad de poder comprar o vender donde a ti se te dé la gana o elegir a tu autoridad. En cambio, en el siglo XIX surge el socialismo científico y estos más bien van a pelear para quitarle la fábrica y el poder a la clase burguesa, que desde la perspectiva del socialismo científico ahora son los que oprimen al hombre por el hombre. Y bueno, en ese sentido, tienes que recordar otra cosa. Profesor, ¿todos los socialistas son terroristas? No. Son terroristas siempre y cuando estén dispuestos a implantarte su ideología a través de la fuerza o por medios de tortura, desapariciones, asesinatos, violaciones, etcétera, etcétera. Y a esa gente se les conoce como la extrema, bien, como la extrema izquierda o la izquierda radical, gente que está dispuesta a tomar las armas, a pegarte, a patearte, a matarte, a desaparecerte, con tal de de imponerte la ideología que ellos tienen. Pero de la misma manera, recuerda, también hay extrema derecha. Bien, en el caso del Perú, extrema izquierda, Sendero Luminoso, MRTA. En el caso de Europa, extrema derecha, partido de Hitler, el partido nazi, o el partido de Mussolini, el partido fascista. Son de extrema derecha. ¿Por qué? Porque a través de las desapariciones, las torturas, los asesinatos, le imponen su ideología a sus países respectivamente. En la actualidad, no hay en el Perú un partido político que se declare de extrema derecha, porque no es que alguien diga, yo soy violento, en la actualidad no. Pero tú sí puedes ver, por ejemplo, que hasta el día de hoy el Estado tiene ciertas conductas de extrema derecha, como por ejemplo, ¿cuáles? Caerles a balazos, caerles a perdigonazos a la gente, cuando realmente no deberías de usar el uso de la fuerza contra la población civil. Eso, por ejemplo, es una actitud de extrema derecha. Bien, entonces, todo grupo político tiene sus extremos, como también todo grupo religioso, y es algo que deberías de tomar en cuenta. Bueno, esta es la parte donde alguno de ustedes, si gusta, puede participar. Nosotros vamos a arrancar con los nacionalistas. Bien, vamos a ir desde el extremo derecho hasta el extremo izquierdo. Y no con eso estoy diciendo que sean extremistas ellos, ¿no? Pero sobre el nacionalismo, ¿qué entiende por la palabra nacionalista? ¿No? Uno, bueno, ¿qué diríamos desde el nacionalismo peruano? Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz de haber nacido en estas tierras del sol donde el indómito Inca decidió morir. Pues bien, los nacionalistas, representantes del nacionalismo, tenemos, por ejemplo, para el caso de Italia, a Giuseppe Mazzini y para el caso de Alemania, a Johann Fichte. En cada uno de estos casos, recuerda por favor que Italia no se conforma como un país, sino hasta 1854 o 62. Bien, o sea, Italia como país no existía hasta antes de estas fechas, pero va a ser un grupo de gente representados, por ejemplo, como por este personaje, Giuseppe Mazzini, o como Garibaldi, que van a pelear para la unificación y la independencia de Italia. Luego también tenemos a Johann Fichte, que va a ser uno de los tipos que va a pensar en la nación alemana o germana. Deutschland se llama ese país en la actualidad. Y es que antes no existían, ¿bien? O sea, no existía este sentimiento de yo pertenezco a esta nación. Eso es algo que recién va a comenzar a surgir a partir del siglo XIX. Si la PRE te preguntara por esto, básicamente te ponen la palabra y luego te ponen la definición al costado y te dicen relaciona o a qué nos estamos refiriendo. Así lo he preguntado antes. En ese sentido, nacionalismo, ¿cómo se define? Sostiene que existe una comunidad soberana unida por vínculos de raza. Recuerda que antes utilizaban esa palabra, en la actualidad sería etnia, lengua, historia, agrégale ahí religión y tradiciones en común. De alguna u otra manera, creemos que todos aquí, los habitantes del Perú, compartimos la misma historia, la misma lengua, la misma etnicidad y las mismas costumbres o tradiciones. Y a eso nosotros le llamamos la nación peruana, por ejemplo. Otra cosa que van a caracterizar a los nacionalistas, defienden el derecho a la autodeterminación, o sea, que cada pueblo elija el sistema de gobierno que mejor le parezca. ¿Quiere ser monarquía constitucional? Celo. ¿Quiere ser una república constitucional? Celo. ¿Quiere ser un socialista? Celo. Porque cada pueblo debería elegir su sistema de gobierno. También tiene que ver con la exaltación justamente de la patria, o sea, el sentirse orgulloso o mejor en los casos más extremos que el resto, lo que te lleva a pensar que si eres mejor tienes derecho sobre el otro, y ese es el problema. Y la expresión de la cultura a través del romanticismo. Los nacionalistas utilizan mucho el romanticismo
Porque recuerda tu clase de literatura, en el romanticismo estos escritores, poetas, novelistas van a utilizar los temas, las historias como inspiración de sus lugares de origen para poder hacer sus novelas o sus poemas, ¿no? Entonces, por eso el nacionalismo también está vinculado al romanticismo en ese sentido. Chicos, chicas, una pregunta para ver, digamos, el nivel de nacionalismo que tenemos. Y es una pregunta de sí o no, y por favor, si puedes contestar muy rápido, porque tampoco es como para pensarla mucho. Pero ¿alguien puede responder esto? ¿Pachacútec era peruano? ¿Sí o no? ¿Qué dice el público televidente? ¿Pachacútec era peruano? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Acuérdate que no estoy leyendo el chat en este momento, ¿verdad? Así que lo que tú ves en pantalla es lo que yo también estoy viendo. Pero ¿alguno de ustedes tiene alguna idea o alguna opinión sobre eso? Pues es una respuesta de sí o no. ¿Pachacútec era peruano? ¿Sí o no? ¿Alguien? ¿Alguien? Nadie se atreve a... ¿Alguien? ¿Alguna voz diga? Bueno, yo creo esto, profesor. Yo creo que sí, yo creo que no. ¿Pachacútec era peruano? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Nadie? Ya, la respuesta correcta es no. ¿Cómo, profesor? No era peruano. Y tú dirás, ¿cómo que no? Bueno, Pachacútec tenía DNI, o sea, decía nacionalidad peruana, nació en Girón Cusco, su papá es el Inca tal, su mamá es la Coya tal. No, de hecho, si tuviéramos la oportunidad de traer a Pachacútec o de entrevistarnos con él y le preguntásemos, Pachacútec, ¿usted es peruano? Él tal vez nos diría, ¿qué es Perú? ¿No? Porque no existía la República Constitucional del Perú en los tiempos de Pachacútec. Hay mucha gente que se paltea y se confunde. Una cosa es el territorio, una cosa es la tierra, y otra cosa es cómo tú nombres a esa tierra y cómo tú la sientas o cómo tú la entiendas. Y ese es el vacilón de los nacionalismos. Los nacionalismos nos hacen creer de alguna manera de que nuestros países siempre han existido y siempre van a existir, pero la historia no te demuestra eso. Por ejemplo, si uno mira la historia del mundo romano, ¿dónde está Roma ahora? ¿Hay alguien en Europa que se haga llamar a sí mismo romano, además de la gente que ha nacido en Roma, Italia? No, no. Son franceses, españoles, portugueses, pero ya nadie se va a llamar a sí mismo romano como una forma de identidad europea, no. Roma tuvo su inicio, 753 a.C., y luego se dividió en dos, y luego tuvo su final, 476 en Roma Occidental, 1453 en Roma Oriental. Y ya no hablamos del Imperio Romano. Entonces, todo país tiene un inicio, todo país tiene un desarrollo, si es que se desarrolla, y luego desaparece. Eso es lo que demuestra la historia. Pero el vacilón de los nacionalismos es justamente hacerle pensar a la gente que en realidad siempre han existido y siempre van a existir. Los antiguos habitantes del Perú, anteriores a la República del Perú, ellos eran súbditos del rey de España. No existía el Perú republicano, lo que había era el virreinato del Perú, que en términos legales y jurídicos es un territorio español fuera de España, por eso se llama virreinato. Y la gente que vivía en el virreinato del Perú se consideraba súbditos del rey de España. Antes de eso era el Tahuantinsuyo, antes de eso eran un montón de reinos independientes. Pero ese es el vacilón del nacionalismo, hacerle creer a la gente de que este territorio siempre ha existido y siempre va a existir y que todos los que hayamos nacido antes, ahora o después somos, hemos sido o vamos a ser peruanos o peruanas. Y ojo, con esto no estoy queriendo decir que no se defienda la patria o una cosa así, acuérdate, simplemente estamos analizando esto. Bueno, luego de esto tenemos a los liberales. Bien, en relación al liberalismo, tenemos a Adolf Thiers como uno de los representantes del liberalismo en Francia. No es cualquier tipo, ¿ah? Fue el primer ministro de Luis Felipe I de Orleans, también conocido como el rey burgués, lo vamos a ver más adelante. Fue presidente de la tercera República Francesa. La primera, acuérdate que es con Robespierre durante la Revolución Francesa. Luego hay una segunda y luego hay una tercera, que es, él va a ser justamente el presidente provisional de la tercera. Tiene escritos en periódicos liberales en Francia. Y bueno, ¿cuáles son los principios del liberalismo? Se basa en la libertad individual y la igualdad jurídica. Defienden la soberanía popular, la división e independencia de los poderes del Estado y el respeto a la propiedad privada a través de una constitución. Además, también defienden las libertades económicas o también conocido como librecambismo. En la actualidad en el Perú hay liberales,
Mira, en la actualidad, bueno, al menos hasta hace unos años lo que yo sabía es que en la clase política y empresarial, o sea, en términos económicos hay muchos liberales en el Perú, en términos económicos, pero en términos políticos no son liberales, porque para que tú seas liberal en términos políticos deberías de ser esto, tolerante. Y en el país no hay gente tolerante. Y liberales tolerantes acá en Perú no tenemos. De hecho, son bastante conservadores, más bien, nuestros políticos a la hora, por ejemplo, de relacionarse con políticas de salud o con políticas educativas. Ya ahí has visto, deberías de haber conocido el tema o lo has escuchado por ahí, este movimiento de, por ejemplo, con mis hijos no te metas. Claramente no son liberales, estos más bien tienen una actitud conservadora. ¿Por qué se les llama conservadores? Porque creen que mantienen la sociedad como siempre ha sido y que no debería de cambiar. Y justamente ese es el vacilón que tiene que ver con la siguiente ideología, el conservadurismo. Se les llama conservadores a estas personas, en esta época obviamente estamos hablando del siglo XIX, porque ellos defienden y tratan de mantener la sociedad del antiguo régimen. Básicamente son nobles, estas personas, o miembros del clero que son nobles, y defienden la monarquía absolutista y los privilegios de la iglesia y de la nobleza. Estos se van a agrupar durante el siglo XIX en los famosos congresos de Viena y acuérdate que su ideólogo va a ser von Clement Metternich. Con el paso del tiempo el término comenzó a cambiar y en la actualidad cuando a alguien llaman conservador es una persona que dicen está chapada a la antigua, ¿no? O sea, cree que lo que estaba antes era mejor que lo que está ahora. Y déjame contarte una cosa. Cuando tú algún día, si llegas a pasar los 30, yo espero que sí, pero si tú algún día dices, cuando ya seas adulto o adulta, o sea, más de 30, 40 años, ponte, o más, y tú dices, en mis tiempos era mejor, ese día vas a descubrir que ya eres una persona vieja. No en términos de edad cronológica, sino en términos de edad mental. Porque realmente lo que te demuestra la historia es que la sociedad no se mantiene incólume, que la sociedad más bien está en un constante, es como una espiral que puede ser ascendente o descendente, pero básicamente se mantiene en constante cambio o evolución, si es que lo quieres llamar así también. Pero no, la sociedad no se mantiene igual. Definitivamente no. De hecho, la mayoría de ustedes debe de haber nacido después del año 2000, así que tu generación goza de privilegios que de repente la mía no tenía, y que ahora para ti tal vez pueda ser normal. Y es evidente que la sociedad también haya cambiado porque, por ejemplo, ¿quién de ustedes no tiene un aparato de estos? O sea, la mayoría de ustedes debe tener un aparato de estos, y un aparato de estos te da acceso a infinidad de cosas, la música, todo ha cambiado, todo ha cambiado. Pero esta idea de en mis tiempos era mejor, aunque tú no lo creas, es una frase que vienen diciendo desde la época de Platón. En mis tiempos era mejor. Eso lo vienen diciendo desde la época de Platón, aunque tú no lo creas. Entonces, a estas personas se les llama conservadores porque tienen la idea, tienen la ilusión de que quieren mantener la sociedad bien, la sociedad como antes era, porque antes era mejor. Bien, entonces, por eso en la actualidad ese tipo de personas se les dice conservadores. Y no están dispuestas al cambio, como esta gente en el siglo XIX. La nobleza y el clero no estaban, la nobleza y el clero, que eran de la nobleza, no estaban dispuestas a dar su brazo a torcer en ese sentido. Sin embargo, en el siglo XIX justamente esto va a cambiar definitivamente. Y bueno, luego tenemos entonces al socialismo. Recuerda que de los socialistas se dividen en dos, socialistas científicos y socialistas utópicos. Son los socialistas científicos lo que le colocan socialistas utópicos a esta gente. Representante del socialismo utópico tenemos a Robert Owen. Es un burgués, o sea, es un empresario que tiene su empresa, su fábrica llamada la New Lanark. En esta empresa, donde vendía textiles, va a promover un sistema de cooperación entre la burguesía y sus trabajadores, am, y le va a ir bastante bien. De hecho, Robert Owen es pionero en dar, por ejemplo, reducir las horas de trabajo a sus obreros, es también pionero en dar un descanso dominical, es pionero en crear barrios obreros, entre otras cosas más. Un idealista, se podría decir, aunque le fue bastante bien para ser un idealista en Inglaterra, porque luego se va a llevar esta idea a Estados Unidos y en Estados Unidos va a crear el primer sindicato de ese país, conocido como la Great Trade Union. En ese país, Estados Unidos prohíbe ese sindicato. Y bueno, vale la pena mencionar que algunos socialistas utópicos luego devienen en anarquistas, que ese es un rollo que vamos a ver más adelante. ¿Por qué se caracteriza el socialismo utópico? Eliminar la desigualdad social por medios pacíficos. Y por eso gente como Marx
le van a decir socialistas utópicos a esta gente. Porque Marx va a decir, lo que la historia demuestra es que todo cambio social, o sea, cuando hablamos de estas pirámides, acuérdate, antes era la sociedad estamental, habían nobles, habían plebeyos, y luego viene la Revolución Francesa, acaba con esta sociedad y plantean otra nueva sociedad que vendría a ser la sociedad de clases, clase alta, clase media, clase baja. Marx va a decir que estos cambios no se dan pacíficamente, sino que como la historia lo demuestra, se dan luchando, protestando y matándote con el que te tengas que matar con tal de cambiar justamente el sistema de gobierno. Y por esa razón Marx le va a decir utópicos a ellos, porque ellos van a plantear, los socialistas utópicos, que estas desigualdades sociales, este cambio de mentalidad se va a dar a través de medios pacíficos. También plantean los socialistas utópicos reemplazar la propiedad privada por la propiedad colectiva y promover la colaboración entre la burguesía y los obreros a través de un sistema llamado el cooperativismo. Luego de esto tenemos al padre, a uno de los padres del socialismo científico, porque el otro es Friedrich Engels, que es amigo de Karl Marx, por cierto. Karl Marx y Friedrich Engels van a ser los fundadores del socialismo científico. La obra más leída de Marx es el Manifiesto Comunista, que es una especie de panfleto, o sea, son así un par de, o seis, ocho hojas, creo, a lo más. Y básicamente es un resumen de esto. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué lo menciono? Porque quizá de repente por ahí vayas a leer esto. Ojo, de que con eso te vas a volver terrorista, comunista, no, no seas loco, no seas loca, no vayas a decir esas cosas así. Pero lo que sí quiero que entiendas es que la obra capital de Marx es esta. Y esta es la que casualmente casi nadie lee. Yo, te soy sincero, solo leo la introducción. Son como que 1000 páginas, dos tomos, cada uno de 500 páginas. Pero en la introducción Marx deja algo bien en claro. Marx dice que cuando se habla de la propiedad privada, no está hablando, cuando Marx habla de la propiedad privada, no habla de tu casa, no habla de tu auto, no habla de tus cosas. Marx habla de la fábrica cuando se refiere a la propiedad privada, que es la fábrica, el medio por el cual se explota al hombre por el hombre. El dueño de la fábrica es un burgués, no hay derechos laborales en el siglo XIX, trabajan hombres, mujeres, niños, trabajan ancianos, todo el mundo trabaja en la fábrica. Entonces Marx hace su obra magna, que es el Capital, que son, como te digo, más de 1000 páginas, en función del estudio de Inglaterra, porque además Marx decía que la gran revolución socialista iba a estallar en países industrializados porque era la que tenía la mayor cantidad de clase obrera. Dicho esto, un obrero que trabaja más de 16 horas diarias no tiene tiempo para leer 1000 páginas de un libro. Bien, entonces lo que se va a hacer es hacer un resumen en términos bastante políticos, sobre todo y propagandísticos, y ese es el Manifiesto Comunista, que ese es el que yo también lo he leído, todo el mundo lo ha leído. O sea, si estudias ciencias sociales, es unas cosas que lees por historia, por sociología. Pero bueno, luego otra cosa que es interesante notar es que desde el punto de vista de Marx, en esta ideología, un obrero se convierte en proletario cuando toma conciencia de clase. Esto es muy simple, mira. Esta es la pirámide ahora en el siglo XIX y esta vendría a ser una sociedad de clases, ¿verdad? Estamos en la clase alta, aquí vendría a estar la clase media y aquí vendría a estar la clase baja. Entonces, un día viene un marxista y te toca la puerta a la fábrica y te dice, oye tú, obrero, ¿a ti te parece normal todo esto? Y entonces el obrero te va a decir, sí, todo el mundo vive así. O sea, trabajan más de 16 horas, trabajan hombres, mujeres, niños. Loco, pero tú no te das cuenta que eres un explotado, no te das cuenta que el burgués, el dueño de la fábrica, se queda con una parte de tu trabajo, y a eso lo llaman la plusvalía. No te das cuenta que tú no tienes seguro médico, no tienes derechos laborales, no tienes nada, compadre. Si te rompes una pierna, no hay nadie quien vele por ti después. Entonces tú dirás, bueno, pero todo el mundo trabaja así. Y entonces el marxista te dice, sí, pero eso no es normal. ¿No? Entonces, cuando tú comienzas a escuchar este rollo, comienzas a darte cuenta de que dentro de esta pirámide tú estás en la parte más baja. Bien. Y entonces, cuando tú te das cuenta de que tú estás en la parte más baja de esta pirámide, tomas conciencia de en qué clase estás. O sea, tú estás en la clase obrera, tú estás en la parte más baja. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Pelear para que la sociedad sea más igualitaria. Ese es el resumen de esto. Y cuando tú, obrero, tomas conciencia de clase, te vuelves proletario. Y ya está. ¿Puedes haber obreros sin ser proletarios? Sí, porque por definición, un obrero en este tiempo es alguien que trabaja en una fábrica. ¿Pueden haber proletarios sin ser obreros?
En estos años no, porque la condición para que seas proletario es que seas un obrero, ¿bien? Entonces, dicho esto, Marx luego va a decir esto que te estaba comentando, y es que el cambio histórico se da mediante la lucha de clases. O sea, tenemos otra vez la pirámide, aquí está la clase alta o los que dominan, acá está la clase baja o los dominados, y el cambio histórico, por ejemplo, si tomas como punto la Revolución Francesa o la independencia de las 13 colonias, es gente que se va a pelear contra la gente que está en la parte más alta de esta pirámide, y Marx va a decir que así se da el cambio histórico. Luego Marx va a mencionar de que el capitalismo es una fase de la historia. Y esto te lo explico rápidamente porque muy probablemente después de acá no lo vas a volver a ver nunca más en tu vida. Marx dice que la historia, o al menos eso se desprende del análisis de su obra, él va a decir que la primera fase en la historia o en el desarrollo de la humanidad se refiere a la fase de la sociedad primitiva, y esta sociedad primitiva tiene un tipo de propiedad que es colectiva. Profesor, no estoy entendiendo. Acuérdate, por favor, del arcaico superior. Acuérdate del neolítico. En el neolítico, en el arcaico superior, aparece la agricultura y la ganadería. En estas etapas de la historia, hay una propiedad, pero esa propiedad no se entiende como el burgués la entiende, que es mío, de mí, yo individuo. En esos años, en esos siglos, arcaico superior o neolítico, la propiedad es una propiedad colectiva. La gente de una comunidad o de un pueblo trabajan todos en conjunto para obtener los frutos de la tierra o los animales que puedan estar criando. Entonces Marx a eso lo llama el modo de producción primitivo, donde la propiedad es colectiva y donde no hay clases sociales. O sea, no hay alguien que se imponga sobre otro, como en la actualidad, los años de él sí se ve. Después, Marx dice que se pasa a una siguiente fase. En esa siguiente fase la vamos a llamar la fase número 2 o también el modo de producción esclavista. Y ya lo hemos estudiado, caso del Imperio Asirio, Babilonio, Sumerio, Egipto, Roma, Grecia. Son sociedades esclavistas. Una buena parte de su producción, o sea, de lo que compran o venden, la produce la mano de obra esclava. Y esa vendría a ser la segunda fase. Luego, ya hemos estudiado también esto, vendría una tercera fase. Esa tercera fase viene a ser la sociedad feudal, el modo de producción feudal. ¿En qué consiste? Duque, conde o marqués, el señor feudal, es dueño de una tierra agrícola, tierra en un lugar donde la mayoría de la gente es campesina. Entonces, lo que tú sabes hacer para poder vivir es trabajar la tierra, pero no eres el dueño de la tierra. Lo que tienes que hacer es ponerte al servicio de un duque, un conde, un marqués, un señor feudal, le pagas una parte de la producción de la tierra que tú has sembrado y con la otra te quedas tú. Esa vendría a ser la tercera fase. Y la cuarta fase, a la que se refiere la fase capitalista, eso ya también tú y yo lo hemos estudiado. Esta cuarta fase vendría a ser cuando aparece la burguesía, donde empiezan también a montar fábricas desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX. Y ahora, ¿con qué se controla o con qué se explota al hombre? Va a decir Marx, con la fábrica. En la fábrica, los hombres, mujeres, niños, ancianos son explotados. No hay derechos laborales. En ese sentido, él va luego a decir que viene otra fase, que es la fase socialista. En esta fase socialista, el proletariado, que tú ya sabes que es un obrero que toma conciencia de clase, toma el poder. Bien, o sea, hacen un partido único, llegan al gobierno, de ahí que sea una ideología, y toman el poder. Y una vez que toman el poder, comienzan a hacer una serie de políticas, una serie de acciones para finalmente llegar a esta última fase, o al menos hasta ahí lo desarrolló Marx, que es la fase comunista. ¿Por qué se caracteriza la fase comunista? Porque se elimina la propiedad privada con el objetivo de establecer una sociedad sin clases sociales. O sea, esta pirámide que tú ves acá, en la idea de la propuesta, que no sea una pirámide, sino que sea algo más o menos así. Bien, o sea, no hay una clase alta, no hay una clase baja, no hay clases sociales. En el siglo siguiente van a estallar las grandes revoluciones socialistas del mundo. Todas en la actualidad han fracasado. Bien, porque finalmente todas generan esto. Todas generan pirámides. Y no van a decir que no, y no van a decir que, profesor, no. Busca, investiga, averigua, esto es así. Bien, o sea, esto no es que a mí se me ocurrió, es mi opinión personal, no, son hechos históricos. La Unión Soviética, por ejemplo, generó mucha gente rica después de que ésta se desintegró. Y entonces hay gente que te dice, no, es que la ideología no es que está mal, lo que está mal es la gente que aplica la ideología. Lo mismo dicen de las iglesias, o sea, que la Biblia no está mal, lo que está mal es la gente que lo aplica.
Sí, pero ya pues, ¿no? Entonces, o sea que no se puede pensar en algo mejor, a eso vamos. Y eso justamente es lo que van a decir los anarquistas. Por eso están ellos al extremo izquierdo, porque ellos van a decir ni contigo, ni contigo, menos con ustedes, menos con ustedes, menos con ustedes. Porque los anarquistas van a decir en cualquier ideología siempre hay una pirámide social. O sea, siempre hay gente arriba, siempre hay gente abajo. Entonces, los anarquistas lo que van a proponer es la eliminación de cualquier forma de gobierno, ya sea del Estado, ya sea de la Iglesia o ya sea de las Fuerzas Armadas. Y en reemplazo lo que van a hacer es crear sociedades de autogestión, algo así como una especie de distrito autónomo, o sea, la gente de tu distrito que se ordene, que se averigüe cómo sobrevivir y ahí van a poder vivir. Obviamente estamos hablando de ideologías del siglo XIX, ¿no? Ah, la sociedad ha cambiado bastante, pero lo más característico en todo caso del anarquismo es que ellos no promueven ninguna forma de gobierno. De hecho, promueven la eliminación de cualquier forma de gobierno y por eso acá te ponen la palabra supresión. Padre del anarquismo en Rusia, Mikhail Bakunin, una de sus obras más interesantes, Estatismo y Anarquismo. Y para el caso de Francia es Joseph Proudhon. Otra cosa que van a decir los anarquistas, y es algo que poca gente toma en cuenta, es que los derechos laborales, o sea, los primeros derechos laborales, el derecho a la jornada laboral de 8 horas, eso lo ganan sindicatos anarquistas. Y tú dirás, ¿cómo, profesor? Yo pensaba que eran socialistas. No, porque en la ideología socialista científica, Marx no te dice únete con tu compañero obrero para que le pidas al burgués mejores derechos. Lo que te dice Marx o la ideología del socialismo científico es únete para que le quites la fábrica al burgués tomando el poder, o sea, llegando al gobierno, ya sea por la vía democrática en elecciones o ya sea a la fuerza. Pero de una u otra manera tenemos que hacerlo. En eso están claros. En cambio, los anarquistas, con el paso del tiempo, se van a dar cuenta de que casi todas las sociedades del hombre se hacen pirámides. O sea, siempre hay gente arriba, siempre hay gente abajo. La idea es que la pirámide no sea tan vertical, pues, ¿no? O no sea tan así, ¿no? Una cosa así, ¿no? La idea es que haya igualdad ante la ley en el caso de que sea una sociedad normal, pues, ¿no? O sea, no importa si hay ricos o hay gente con escasos recursos, lo importante es que todos sean iguales ante la ley, que es algo que a veces en América Latina no se aplica. El caso es de que al entender esto, los anarquistas, entre otras cosas, van a proponer estudiar. Un anarquista te va a decir, estudia, loco. Solo la educación va a romper las cadenas de la ignorancia, de la importancia que tú estudies. Y en ese sentido, ¿qué van a decir los anarquistas a los obreros de las fábricas en el siglo XIX? ¿Qué dice el burgués? Bueno, el burgués dice que todos somos iguales ante la ley. Ya. ¿Y quién hace la ley? Bueno, la ley la hacen los representantes del pueblo. Bueno, entonces organízate, elige a tus autoridades y que ellos modifiquen la ley y que en la ley, en la modificación, haya, por ejemplo, respeto, menos horas laborales, descanso dominical obligatorio. Y son los anarquistas los que promueven la creación de los sindicatos, porque los socialistas científicos no creen en eso. Y son ellos los que van a ganar justamente los primeros derechos laborales en el mundo, en Estados Unidos y en Europa principalmente. Bueno, si no hay ninguna pregunta hasta aquí, nos vamos nosotros inmediatamente al siguiente tema, que son las revoluciones burguesas o las revoluciones liberales del siglo XIX. La pintura que está en pantalla es una pintura bastante pertinente porque representa la revolución de 1830. Cambia de página, ahora estamos en la página número 3, si no me equivoco, de tu separata, o sea, en historia. Y la mujer que tú ves ahí con los pechos al aire representa la nación o el pueblo de Francia. A Marianne, la van a conocer como Marianne, eh, o Marianne, como quieras pronunciarlo. Y está la nación francesa guiando al pueblo. Por eso esa mujer es la que amamanta al pueblo, de ahí que tenga los pechos al aire. Al costado puedes ver a un adolescente canillero, vende periódicos, que representa el futuro de la nación francesa, por eso está al costado. Aquí puedes ver a un burgués, notas que es un burgués por el sombrero de copa y la ropa que tiene, que está al costado de la nación francesa, simbolizando pues la inversión, el desarrollo, a la gente muriendo a los pies dando la vida por la nación francesa, y al costado del burgués puedes ver con una espada a un obrero, o sea, alguien que trabaja en una fábrica. La pintura es de Eugène Delacroix. ¿Sí? Aquí está. Representa la revolución de 1830. Así que nos vamos inmediatamente para allá. Sobre la revolución de 1830, ¿qué es lo que se puede mencionar?
Te cuento un poco del contexto. El rey Luis XVIII, que había sido puesto por la Restauración o el Congreso de Viena, mm, va a morir en la década de 1820. 1828, 27 por ahí, se muere Luis XVIII. Ponen a su hermano, o sea, el que le sigue, y él se va a declarar como Carlos X. Este Carlos X era bastante absolutista. Una de las cosas que estaba pidiendo el pueblo de Francia, sobre todo en París, era libertad en la prensa, o sea, la libertad de expresión para poder criticar o rajar del gobierno. Y la otra es el derecho universal al voto masculino, porque ustedes, señoritas, no entran a escena, o sea, los derechos de la mujer, hasta finales de ese siglo. El caso es que este Carlos X lo que va a hacer es lo contrario. Primero da las ordenanzas de Saint-Cloud, y en estas ordenanzas, que se van a publicar el 25 de julio de 1830, lo primero que hace es censurar a la prensa. O sea, no pueden publicar artículos que critiquen o rajen del gobierno de Carlos X, pero lo que sí va a fastidiar más que eso es que va a limitar o va a tratar de limitar el derecho universal al voto masculino. Los franceses pedían que mayores de 30 años puedan votar, algunos decían que mayores de 21 puedan votar, hombres, pero cuando se dan las ordenanzas de San Clo, Carlos X lo que hace es decir, ya está bien, pueden votar. O sea, ¿votar para qué, profesor? Loco, loca, votar para elegir a tus autoridades, votar si esta ley se aprueba, votar si esta persona ya no debe estar acá, por eso quieren votar. Am, 5 cláusulas o 5 requisitos para poder votar. Mayor de 60 años, casa propia, trabajo propio, que sepas leer y escribir y que estés casado. Esos 5 requisitos serán cumplidos por un pequeño grupo de personas, que era la nobleza en Francia. La gente salió a las calles a protestar. Aquí, por ejemplo, entre los líderes de esta protesta están representantes de la burguesía y del liberalismo. Adolphe Thiers, por ejemplo, Guizot, entre otros, Alphonse Lamartine, todos esos van a estar en París protestando. Esta revolución estalla al día siguiente, entre el 26, 27 y 28 de julio de 1830, conocida como las Tres Jornadas Gloriosas o las Tres Glorias, porque duró 3 días esta serie de protestas y marchas en París. Carlos X termina renunciando a la monarquía francesa y terminan imponiendo la monarquía constitucional. Bien, a consecuencias de esto, la burguesía derroca a Carlos X, surge la monarquía constitucional y la alta burguesía candidatea a un tipo llamado Luis Felipe de Orleans. Este Luis Felipe gana las elecciones para ser el siguiente monarca constitucional de Francia, prometiendo algo que luego no va a cumplir. ¿Qué cosa promete Luis Felipe? Derecho universal al voto masculino y obviamente el respeto a las libertades o a los principios del liberalismo. Por otro lado, lo que deberías describir es que va a ser la última vez que un Borbón gobierna Francia. Después de Carlos X ya no va a haber ningún Borbón gobernando ese país y la burguesía, en este caso la alta burguesía, va a reemplazar a la nobleza dirigiendo la nación francesa o dirigiendo el gobierno en Francia. Es así como pasamos a la Revolución de 1848. En esta revolución de 1848, lo que se va a dar en Francia es que Luis Felipe I de Orleans, también conocido como el rey burgués, va a, eh, también conocido como el rey burgués, deviene en conservador. Él gana las elecciones prometiendo que va a dar más libertades civiles, como por ejemplo el derecho universal al voto masculino, pero luego se echa para atrás y ya no quiere dar esas libertades. No le quiere dar esas libertades al pueblo de Francia. Y en París estalla la revolución. ¿Por qué? Porque la gente, y esto es algo muy interesante, la gente en Francia, desde la Revolución Francesa, sobre todo en la capital o en las grandes ciudades, tenía la costumbre de beber café, comer chocolate, y mientras eso sucedía, hay dos grupos. Hay un grupo que se dedica a leer novelas, o a leer, sí, a leer novelas, o a leer ensayos, y alguien lee en voz alta. Esa es también otra costumbre que ya en la actualidad ya se ha perdido prácticamente. En la actualidad la lectura que tú y yo tenemos es una lectura silenciosa porque lees en silencio, ¿verdad? O sea, pasa así. En esos años se lee en voz alta.
y te reunías en la casa de alguien, de una chica, de un caballero, en su sala, y se ponían a leer alguna novela, algún texto. La otra manera es que hacían lo mismo, pero en vez de leer una novela o un poema o algún escritor ilustrado, leían el periódico. Periódicos que criticaban el gobierno de Luis Felipe I de Orleans. Y entonces Luis Felipe prohíbe esas reuniones, prohíbe las tertulias, prohíbe las reuniones políticas donde estaban rajando de su gobierno porque era un inútil, por así decirlo. Entonces, la gota que derrama el vaso va a ser cuando da el bando prohibitivo o la prohibición de los banquetes. Profesor, ¿cómo es eso? Ya, yo te explico. El bando prohibitivo o la prohibición de los banquetes es porque los parisinos en Francia, en París, para sacarle la vuelta a la ley que les prohíbe reunirse en los salones para tomar café, comer chocolate y empezar a rajar del gobierno de Luis Felipe, lo que hacen son buffets, son banquetes. O sea, tú compras un ticket y con ese ticket tú entras a un buffet donde te puedes servir la comida que quieras y una vez que tú haces esto, dentro de ese comedor, alguien se para y comienza a rajar del gobierno de Luis Felipe I de Orleans, también conocido como el rey burgués. Producto de esto, el 27 de febrero, si mal no recuerdo, no sé si acá tengo la fecha, si tengo la fecha, te la digo. No, ya, tú escríbelo así. En febrero, el 27 de febrero, si mal no recuerdo, de 1848, la cosa es que fue en febrero, la ley sale y para el día, y la gente salió a las calles a protestar, pero ya muy tarde. Al día siguiente, en la tarde del 28 de febrero de 1900 de 1848, la ley estaba derogada, pero ya la clase obrera, la clase trabajadora, salía a las calles en París a pedir la renuncia de Luis Felipe. Entre otras cosas, porque había prohibido los banquetes. Y tú dirás, ay, profesor, pero ¿por qué tanto así? No, lo que pasa es que, mira, ya había estado prohibiendo otras cosas él, pero cuando él prohíbe comprar estas entradas, estos tickets para estos banquetes, para estos buffets, él está yendo contra un principio de liberalismo. Uno de los principios del liberalismo económico es que si es tu dinero, tú tienes el derecho de poder gastar tu dinero en lo que tú quieras. Entonces, cuando él prohíbe esto, se está yendo contra un principio del librecambismo, de hecho, la libertad de poder comprar o vender a quien, a quien a ti te dé la gana. Cuando él prohíbe el entrar, el comprar estos tickets para ingresar a estos banquetes, la gente ya no lo va a aguantar. Van a salir a las calles y a pesar de que la ley fue derogada a mediodía del día siguiente, van a pedir su renuncia. El tipo termina renunciando, huye a Inglaterra y es así como surge la Segunda República Francesa, ¿bien? A consecuencias de esto, se produce el fin de la monarquía constitucional, hay un progreso de la ideología o de las ideas liberalistas y nacionalistas en Francia, surge la primavera de los pueblos, que son rebeliones liberales en Europa. Y acá tenemos justamente este mapa donde se dan las revoluciones en ese tiempo. Profesor, ¿a qué se le llama primavera de los pueblos? No va a ser la última vez que lo escuches, así que atiende. La primavera de los pueblos se le llama a un periodo donde la gente o reclama más derechos laborales o hay un respeto, perdón, más derechos civiles o hay un respeto a los derechos civiles o se ganan más derechos civiles. Cualquiera de esas formas es válida. Está la primavera árabe, la primavera democrática en el Perú y un montón de primaveras. Y luego se establece la Segunda República Francesa. Ahora, la alta burguesía necesitaba a un candidato. Así que mira, lo que te voy a contar de aquí en adelante es para que te relajes, porque esto la PRE no lo pregunta. Yo te lo enseño porque así vas a entender cómo se desencadena la Primera Guerra Mundial. Por eso te lo voy a enseñar, pero no es algo que la PRE te lo va a preguntar. Así que relájate y presta atención. Cuando surge la Segunda República Francesa, lo que hace ese gobierno provisional es convocar al sufragio universal masculino. Bien, mayores de 21 años, sepas leer o no, puedes votar. Y la alta burguesía necesitaba un nuevo candidato, un nuevo representante de sus intereses. Se dan cuenta que Napoleón tenía un sobrino que todavía estaba vivo, y este tipo se llamaba Luis Bonaparte. Luis Bonaparte candidatea y bueno, debes de entender, porque si no, no se entiende, que el pueblo de Francia, las mayores victorias que tuvieron los franceses en su historia
ha sido con Napoleón Bonaparte durante la Revolución Francesa. Antes perdían guerras y después de Napoleón seguían perdiendo guerras. Primera Guerra Mundial, si no es por ayuda, se los chantan. Segunda Guerra Mundial, si no es por ayuda, se los chantan. Y tú no lo ves a los franceses quejándose de que, ay, perdimos dos guerras mundiales, nos han sacado la mugre. Para nada, para nada. Acá perdimos una guerra que fue la del Pacífico y todavía la gente anda con una locura loca de que, ay, perdimos la guerra, pues, o sea, loco. Eso es un nacionalismo mal aplicado, por cierto. Pero bueno, el caso es que el pueblo francés tenía todavía bastante fresca la memoria acerca de el Gran Corso, Napoleón Bonaparte, y cuando el sobrino de este personaje heroico para los franceses en ese tiempo, y todavía creo que hasta el día de hoy, se candidatea, la gente va a votar por él. Llega a tener tanta popularidad y llegó a tener tanto poder que él llega a ser el presidente de la Segunda República Francesa, pero ya en su segundo periodo, en su segunda etapa, elimina la Segunda República Francesa y establece la monarquía. Se proclama como Napoleón III y a eso se le conoce como el Segundo Imperio Napoleónico, porque te acuerdas que había primero, este vendría a ser el Segundo Imperio Napoleónico. Ahora, lo interesante viene aquí. ¿Cómo acaba el Segundo Imperio Napoleónico? El Segundo Imperio Napoleónico acaba con la Guerra Franco-Prusiana. Profesor, ya te he dicho, esto la pregunta lo voy a preguntar, así que relájate y escúchalo tranquilo, tranquila. Mira acá. Eh, Prusia. Am, el primer Reich, o el primer Reich, como lo dicen en castellano. Profesor, ¿qué significa Reich o Reich? Bueno, ya sabes, Hitler es el Führer del Tercer Reich, o el Tercer Reich, o Reich, como quieras pronunciarlo. Bueno, se pronuncia Reich en alemán. Am, Pero ya, Hitler es el líder del Tercer Reich. Profesor, ¿qué significa esto? Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? El Sacro Imperio Romano Germánico. Estas son las siglas, el SIRG. ¿Bien? Ahora, el primer Sacro Imperio Romano Germánico va más o menos desde el año 920, 970 aproximadamente, hasta 1808, si mal no recuerdo. ¿Quién desintegra el primer Reich? Napoleón. Cuando se da la restauración, en la restauración no se les dio la gana de volver a reconstituir el Imperio Romano Germánico. Lo que hicieron fue crear la Confederación de los Estados Alemanes para restarle poder a Prusia o al imperio, y lo que crearon más bien justamente fue eso, fue Prusia. ¿Dónde está? Acá no está no, acá está. Fue Prusia, ¿bien? Entonces avanza el tiempo y para 1860, para 1850, el nuevo rey de Prusia, que es lo que ha sobrevivido del SIRG, o sea, del Sacro Imperio Romano Germánico, es el Kaiser Guillermo I. El Kaiser Guillermo I tiene una mano derecha, que vendría a ser su canciller o su primer ministro. Pregunta de examen general en San Marcos, se le conoce como el canciller de hierro. Ese tipo es Otto von Bismarck. Bien, que es él. Juntos, estos dos locos, junto con otros ministros obviamente, van a pensar en volver a revivir, a restituir el segundo Sacro Imperio Romano Germánico. Reich por sus siglas en alemán, por cierto. ¿Ah? Entonces, para poder resurgirlo, para poder revivirlo, Prusia le va a hacer la guerra primero de la mano de Otto von Bismarck, que por cierto, se van a preparar para esa guerra de una manera alucinante porque Prusia va a invertir dinero en la construcción de fábricas para armamento, una cosa alucinante. Entonces, si esta es Prusia, al costado está Austria y al oriente y en occidente está Francia. Entonces, Otto von Bismarck, que va a liderar a los ejércitos, consigue sacarle un buen pedazo territorial a Austria, al imperio austrohúngaro, en la guerra austro-prusiana. En esa guerra termina con la paz de Praga y Austria le termina entregando tierras a Prusia. Una vez derrotados los austriacos y firmada la paz de Praga, lo que va a hacer Prusia es irse hacia el occidente para hacerle la guerra a Francia, que en ese momento estaba gobernada por Napoleón III. Y es aquí donde estalla la guerra franco-prusiana. Esta guerra franco-prusiana acaba en el año de 1870, bien, el 2 de septiembre en la batalla de Sedan.
rochosa la derrota. Napoleón III va a ser capturado en esa batalla por Otto von Bismarck y luego el ejército o los representantes de Prusia van a llegar hasta el mismo Palacio de Versalles y dentro del Palacio de Versalles, que tú ya sabes que está en París, firman lo que se conoce como el Tratado de Frankfurt. La PRE jamás te va a preguntar por esto. En el examen general, quizá. No creo, pero es un tratado importante, porque con el Tratado de Frankfurt, firmado al año siguiente, en 1871, se constituye el Segundo Reich. ¿Bien? ¿Y por qué es importante? Porque desde 1871 en adelante, en Historia Universal, eso marca el inicio de la paz armada. Cuando se instituye el Segundo Imperio Alemán o el Segundo Sacro Imperio Romano Germánico en castellano, Inglaterra y otros países y otras monarquías alrededor de Alemania van a decir, estos locos son expansionistas. Además, como es un imperio, es una potencia que se ha constituido recién en 1871, no tienen muchas colonias. Y para que ellos tengan colonias, se las tendrían que quitar a otras monarquías. Y por esa razón, comienzan a armarse hasta los dientes, preparándose para una guerra que estalla finalmente en 1914. Bien, entonces eso lo debes tener claro. Ahí en pantalla tienes a tu amigo Adolf Thier, que luego de la deposición de Napoleón, o sea, de haber sido depuesto Napoleón III, es el presidente provisional de la Tercera República Francesa. Y ya, eso entonces ya lo vimos. No te lo va a preguntar la pre, pero al menos ahora sí vas a poder entender esto. Luego lo que tenemos es la segunda revolución industrial. Y yo no sé tú, pero si tú miras esa pintura, a mí me recuerda mucho a una parte de aquí del Callao, vivo relativamente cerca del Callao, a la zona industrial. Y es igualita a la a la avenida Colonial, si tú vas como quien viene por el Callao, o la avenida Argentina también, como ya en el Callao, a full smog, full contaminación y un montón de fábricas y gente cargando y llevando cosas de un lugar a otro. Esta pintura representa una ciudad industrializada, la factoría química BASF en Ludwigshafen, en Alemania, en 1881. La pintura le pertenece a Robert Friedrich Stiller. Y bueno, la segunda revolución industrial va de 1870 a 1914, justo el año que estalla la Primera Guerra Mundial. Definición, subráyala en tu separata, por favor, es la segunda etapa del proceso de industrialización caracterizada por la expansión del trabajo mecanizado, subraya esto, y escribe al costado que es en la segunda revolución industrial donde se da la producción de los bienes de consumo en masa, que vino como pregunta hace tiempo en el examen de la pre, uno de los exámenes de la pre. ¿Cómo, profesor? Es el momento donde se da la producción de bienes de consumo en masa, ¿bien? En la segunda revolución industrial. A países que deberías de tomar en cuenta, los que están acá, Estados Unidos y Alemania son los países que van a dar la hora. De hecho, cuando uno observa y analiza la Primera Guerra Mundial, básicamente es Alemania tratando de chantarse a Inglaterra. O sea, para ser la siguiente potencia del mundo. Bien, solo que con la ayuda de los Estados Unidos, finalmente los aliados terminan ganando, les terminan ganando a Alemania. Bien, entonces, características de esta segunda revolución industrial, anota porque te lo pueden preguntar, o subraya en tu separata, se origina en Estados Unidos alrededor de 1850. Surgen nuevas fuentes de energía como el petróleo y la electricidad. Recuerda que del petróleo, por ejemplo, hay derivados como el plástico y la gasolina. Hay se intensifica el desarrollo científico aplicado a la industria. Estados Unidos y Alemania son los países hegemónicos económicamente hablando. De hecho, recuerdo un dato curioso. Inglaterra se caracteriza por su industria textil desde la primera revolución industrial. Pero ya cuando Alemania se para, o sea, cuando ya es el Segundo Reich, Alemania nos damos con la sorpresa de que tiene mejor textil, mejores textiles que Inglaterra y a mejor precio. Ah, y, y sí, pues, sí, sí, eso se va a dar. Entonces, hay un desplazamiento de la hegemonía económica británica, se desarrollan los sistemas de la organización del trabajo, como por ejemplo el Taylorismo y el Fordismo. En relación a estas cosas, Taylor básicamente va a decir, creo que esto está acá la definición, así que para que te la voy a poner. Creo que está aquí, a ver si acá está. El Taylorismo lo que busca es la organización del trabajo industrial para maximizar la productividad. La idea básica es que con la misma cantidad de trabajadores, pagándoles el mismo salario, puedas hacer que produzcan más bienes de consumo. Esa es la idea. Bien, optimización del trabajo se le llama eso.
Y en el caso del Fordismo, Henry Ford va a inventar lo que se conoce como la cadena de montaje, que es lo que va a hacer que la cadena de montaje es esto que tú ves aquí en pantalla. Bien, cada sujeto que está aquí se especializa en una labor determinada. Por ejemplo, el tipo que está acá es el encargado de atornillar. Desde que ingresó a la fábrica a los 15 años hasta que se muere a la edad de 80, su única chamba fue atornillar puertas en la fábrica de Henry Ford. Trabajaba en esa estación. Cada cierto tiempo la cadena mueve los productos y en la siguiente estación se hace otro trabajo especializado. De esa manera pueden producir autos en masa o en cadena, de ahí viene la palabra. ¿Por qué los autos tienen esta forma en esos años? Porque recuerda que originalmente esto representa una carreta, ya que estaban movidas por caballos. Entonces los autos tienen forma de carretas. Porque aunque tú no lo creas, si bien es cierto, en la actualidad tenemos el problema de la contaminación, el smog, producto de la industria automotor o automotriz, incluye motos, obviamente. Ah, Henry Ford soluciona un problema de su tiempo en el siglo XIX, que era el problema del excremento de los caballos. O sea, tú imagínate el centro histórico de Lima, la avenida Bancay, siempre hay tráfico en ese lugar, siempre hay tráfico en el centro de Lima. Pero ahora, reemplaza los autos que están ahí atascados por horas por caballos. La gente que tiene dinero, la gente que tiene empresas y necesita moverse rápido, el correo, todo es por caballos. Entonces, ¿tú te imaginas la cantidad de excremento que había en las principales ciudades del mundo? Nueva York, Londres, París, Roma, Madrid, etcétera. Un montón de caca por todos lados. Y estos son las avenidas principales, se limpiaban, pero las avenidas que no eran tan transitadas, los autos vienen a solucionar ese problema. Bien, el famoso motor que inventa Henry Ford es el famoso el V8 o el motor V8 y es así porque está en forma de V, el motor tiene 4 cilindros a cada lado. Estos cilindros lo que hacen es, tienen un pistón por dentro y con gasolina, un poco de gasolina, se entra en un compartimiento, es como un tubo, el pistón viene así y cuando hace este movimiento genera un chispazo por la gasolina que cae. Ese chispazo mueve una serie de engranajes que hacen que se muevan aparatos como eso. Obviamente, ese movimiento es mucho más fuerte que el que producían las máquinas a vapor y revoluciona el mundo con eso. Bien, entonces, características de este periodo, esto ya lo vimos. ¿Cuáles son las principales industrias? Se da la industria eléctrica con la empresa General Electric de JP Morgan. Aquí está Thomas Edison. La guerra de corrientes tiene que ver porque Edison proponía la corriente, espérate, te lo digo, pero no. Edison proponía la corriente continua, que era la que te podía matar, mientras que Nikola Tesla propuso la corriente alterna, que es la que utilizamos en la actualidad. Edison decía que la de Tesla no servía. A eso se le conoció como la guerra de corrientes. Sobre la industria petrolera, vale la pena mencionar al magnate de la industria petrolera que es Rockefeller. Rockefeller tiene la empresa que es la Standard Oil CO y esta empresa tiene una filial aquí en el Perú, que es una filial que por cierto es histórica, la International Petroleum Company, le pertenece a Rockefeller y es una filial de la Standard Oil CO. El petróleo, uno de sus derivados es la gasolina, que casualmente se va a usar en la industria automotriz, en este caso la compañía de Ford Motor, creada por Henry Ford. Henry Ford no acabó el colegio, ¿sabes? ¿Y esto por qué te lo menciono? Porque Henry Ford no acaba el colegio y este tipo tampoco, que es Andrew Carnegie. Si algún día dices, pucha, profesor, ¿sabe qué? Quiero hacerme rico, lee la biografía de este tipo. O lee la biografía que él mandó a hacerle a Napoleon Hill. Eh, no es broma, no es chiste. Este tipo no acabó el colegio y Henry Ford tampoco acabó el colegio. Y eso nos tiene que dar la idea de que son aspiraciones diferentes, ¿no? Ustedes están aquí porque aspiran a ser profesionales y bien, en ese sentido, bacán, si esa es tu aspiración. Pero si tu idea es hacerte rico o rica en términos económicos, en términos materiales, tienes que leer a la gente que ya se ha hecho rica antes. Y Andrew Carnegie era el magnate del acero en los Estados Unidos. Cuando ese tipo se murió, en su escritorio encontraron una nota de papel que decía, la mitad de mi vida quiero ganar mucho dinero y la otra mitad de mi vida quiero regalarlo.
Andrew Carnegie, por ejemplo, en Estados Unidos, va a construir bastantes bibliotecas, teatros, centros culturales, entre otras cosas más. Filántropo completamente, porque después de que vendió su gran empresa de acero, se dedicó a hacer donaciones de ese dinero. Y luego le encargó a un tipo llamado Napoleon Hill que haga un libro para que descubra cuál es el secreto de la gente que se hace rica. En el libro Piensa llegar a ser rico, que es de Napoleon Hill, que lo mandó a hacer este sujeto que está aquí en tus aparatos. Es un dato histórico, esto no es que es magia. Entrevista, por ejemplo, a gente como Henry Ford, Thomas Edison, entre otros personajes más. Así que por ahí, si te interesa, lo puedes buscar. Luego, en relación a la industria farmacéutica, podemos hablar de las aspirinas que van a crear los laboratorios Bayer en Alemania y también al famoso Jenner con las vacunas. Bueno, me tomo un breve momento solamente para decir lo siguiente. Am, no vas a pensar que las vacunas te convierten en una antena 5G o cosas locas que he escuchado como que son el número de la bestia, vainas así. Tienes que comprender cómo funciona una vacuna y sobre todo tienes que hablar con conocimiento de causa, o sea, tienes que informarte antes de opinar. Am, Supongamos que esto es un virus, ¿bien? Entonces, la parte que te mata, la parte que te cae bomba al cuerpo, la parte que te puede asesinar, es esta parte. Entonces, lo que hace gente en un primer momento es darse cuenta de que a mayor cantidad de estos elementos que respires o que te contamines, tienes más probabilidades de enfermarte de una gravedad mayor. Entonces, lo que se hace en la actualidad con los virus es agarrar y descomponer el virus en partes. Entonces, todo esto es el virus. Entonces, lo que hacen es decir, vamos a agarrar esta parte, que es la que sigue siendo el virus, pero no es la que te da todos los síntomas graves. Entonces, estas partecitas te las ponen en el cuerpo para que tu nuestro cuerpo, genere células que puedan eliminar este tipo de virus. Entonces, cuando ya viene el virus completo, ya nuestro cuerpo ha generado células para acabar pues, a través del código genético, el ADN, con todo el virus. Bien, ese es el principio de las vacunas. Y a la mayoría de nosotros, si no es que a todos nos han vacunado de niños o niñas, ya sea en el colegio, en la maternidad o en tu barrio. Pero todos nos vacunan porque justamente gracias a las vacunas se van a salvar miles de millones de vidas. Porque antes sí era enfermedad, o sea, tú te imaginas morirte de sarampión, morirte de viruela. En la actualidad es impensable, pero en esos años era normalísimo. Dicho esto, jóvenes y señoritas, ¿cuáles son las consecuencias que te tienes que aprender de memoria de cara a tu examen? Primero, se da el surgimiento de los grandes monopolios, como por ejemplo los cártel, los holding o los trust. No es clase de economía, tú ya los puedes definir tranquilamente gracias a tu clase de economía. Producto de esta sobreproducción y de la especulación de precios, se da el gran pánico en los Estados Unidos en 1873. Además, países como Estados Unidos y también, por ejemplo, como Perú, van a recibir a la población europea que, producto de la sobrepoblación que van a tener en ese continente, van a buscar nuevas oportunidades en otros lados del mundo, principalmente en Estados Unidos. Durante la época de Ramón Castilla, como vamos a ver en la clase de la semana que viene, se va a dar justamente esta migración de alemanes, italianos a la selva central del Perú, por ejemplo. Luego también se va a dar la sobreproducción de bienes y bueno, esto es clase de economía, recuerda, cuando hay abundancia de un bien, el precio tiende a bajar. ¿Qué cosas hacen estos empresarios? Buscar que esos bienes se vendan en otros países y por esa razón dice búsqueda de mercados coloniales. Y es aquí donde aparece este término colonialismo que lo vamos a ver inmediatamente a continuación. Aunque los trenes se crean, por cierto, en la primera revolución industrial, es en la segunda donde le van a sacar un provecho bastante jugoso a eso. Y bueno, es así como nos vamos metiendo al imperialismo y la caricatura que está aquí es algo que representa justamente este periodo que se da justamente durante la Segunda Revolución Industrial. Lo que tenemos aquí es un hombre, es un guardia chino, obviamente caricaturizado. Y luego lo que vemos son caricaturas de la reina Victoria, el Kaiser Guillermo II, el rey Víctor Manuel II de Italia, Marianne, que representa a la nación francesa, y un samurái japonés. Todos ellos mirando qué parte del pastel o de la torta que es China le va a tocar y por eso este está escandalizado sin poder hacer nada. Y esto se va a dar en el contexto justamente de los imperialismos del siglo XIX. Definición, es el dominio político de una economía, de un Estado industrializado. Vamos a poner aquí, por ejemplo, Inglaterra. Bien,
sobre otro menos desarrollado. Vamos a poner aquí, por ejemplo, Perú. ¿Y por qué? Porque estamos hablando del siglo XIX, ¿bien? Y es aquí, dice, se da la era del imperialismo, alcanzó su apogeo entre estos años, y bueno, sí, eso sí va a ser cierto. Dicho esto, ¿qué otras características tienen? Primero, se da la formación de los grandes imperios coloniales neocolonialistas. Y esta palabra vale la pena que la subrayes en tu separata porque ¿qué cosa es el neocolonialismo? Bueno, ya hemos estudiado esta parte del colonialismo, ¿verdad? Tenemos una pelota y aquí, bueno, antes esto era Virreinato del Perú, ¿no? Ahora es la República Constitucional del Perú. Vamos a escribir acá, esto es Perú. Bien, esto es Perú. Chu, 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 chu. Ya está. Luego, por otro lado, tenemos, por ejemplo, a la monarquía inglesa. Bien, entonces vamos a dibujar una corona, una cruz y ya está. En el caso del virreinato del Perú, era España y lo que hacía España era que tenía un ejército que controlaba justamente este territorio. Bien, entonces EJ, ejército. Gracias a ese ejército, el virreinato del Perú le proveía de materia prima y obviamente también de impuestos a la metrópoli que era España. Pero para el siglo XIX, las potencias europeas se van a dar cuenta de que esto de tener ejército en estos territorios cae bomba, cae mal, es costoso, es caro y ya no quieren hacer eso. Entonces van a idear una nueva manera de colonizaje, que a esto se le conoce como el neocolonialismo. Van a eliminar o van a prescindir del ejército y lo que ahora van a hacer más bien es enviar a embajadores, van a enviar a empresarios o van a enviar a diplomáticos, o sea, representantes de estas monarquías. En este caso, por ejemplo, podemos poner Inglaterra. Estas personas vienen a estos países, en el caso del Perú se ve claramente, y lo que van a hacer es romperle la mano a la clase política. Profesor, ¿cómo? O sea, a la gente que nos lideraba en esos siglos, que básicamente eran caudillos militares, la mayoría de ellos, hacen acuerdos por debajo de la mesa o peor aún, hacer acuerdos que no benefician al pueblo. ¿Para qué? Para poder sacar barato la materia prima del Perú, llevársela a la metrópolis, en este caso Inglaterra, y a través de sus fábricas ahora van a producir bienes finales o bienes de consumo que luego nos los van a volver a vender a nosotros. Bien, de hecho, esta es la dinámica del Perú desde la época de la conquista española hasta el día de hoy. Aunque, bueno, en verdad, hay empresas que están exportando cosas al extranjero pero no están en el top de la industria o de las industrias líderes, ¿no? Por ejemplo, en tecnología, Perú no exporta nada, así que todavía hay bastante por hacer. Pero básicamente eso es el neocolonialismo. Ya no necesitan ejército, simplemente necesitan hacer acuerdos comerciales mediante el cual puedan sacar la materia prima y venderle luego también bienes finales, y a eso se le llama como neocolonialismo. Dicho esto, se da la exportación de dinero, o sea, la inversión de grandes capitales fuera de Europa a estos lugares que van a ser como colonias, y también se va a dar el surgimiento de grandes empresas multinacionales, los cárteles, los holding, los trusts, ahí tenemos esos ejemplos. Luego, ¿cuáles son las causas para este imperialismo? Bueno, en materia económica tenemos que hay una sobreproducción de bienes y por esa razón esta gente está buscando un lugar donde vender estos bienes que están sobrando. Bien, esa es una causa. Por otro lado, la búsqueda de nuevos mercados, y en el ejemplo de esta pelota, pues ahí tú lo puedes entender, se da el exceso de acumulación de dinero y por esa razón buscan un lugar donde invertir ese dinero y que siga fructificando. Y se da también la búsqueda de materias primas, porque eres un país industrializado, necesitas materias primas baratas para poder seguir haciendo bienes de consumo. Hay una sobrepoblación europea, aumento demográfico, se da la búsqueda también del prestigio internacional. Cada país, cuando se van a la Primera Guerra Mundial, se van cantando, pensando de que cada una de sus naciones tenía la razón. Y en términos ideológicos, se da la exaltación nacionalista de los países o de las potencias europeas, la visión eurocéntrica del mundo, o sea que Europa es la historia del planeta. Bueno, tampoco razón no les falta. No sé si te has dado cuenta, pero cuando hablamos de de historia universal, básicamente estamos hablando de historia europea. Y cuando se dice el rol civilizador de la raza blanca o el darwinismo social, nos referimos básicamente a Darwin tiene un texto titulado El origen de las especies, ¿bien? Y en ese libro, Darwin sustenta de que las especies que se adaptan mejor al medio ambiente y al entorno, o con más rapidez o con más eficiencia, son aquellas que finalmente se terminan imponiendo. Esto Darwin lo dice para el reino animal. Pero antes de Darwin,
bien, antes de Darwin, años antes de Darwin, ya habían otros sujetos que hablaban justamente de la adaptación, pero de tipo social. Años posteriores se le va a llamar al darwinismo social, aunque Darwin no hablaba de eso. Bien, usan el término Darwin justamente para coger esa idea de los más aptos sobreviven. ¿Y por qué le van a decir darwinismo social? Porque en Europa se va a pensar de que las sociedades mejor adaptadas al mundo son las europeas y que por lo tanto estas tienen derecho a imponer su estilo de vida, su religión o su doctrina económica a otros lugares menos adaptados o menos desarrollados. Y en ese sentido se habla del rol civilizador de la raza blanca. Son tres Cs. Son cristianos, comercio y civilización. Bien, dicho esto, luego, ¿cuáles son estos imperios coloniales europeos? Bueno, los tres que están acá son los principales. Inglaterra es el país con más colonias en el mundo. La persona que da la hora, la reina Victoria, y aquí tienes una caricatura de Benjamin Disraeli, que es liberal, y William Edward Gladstone, que vendría a ser conservador. Eso vino como pregunta hace tiempo en el examen general. Son estos ministros de la reina Victoria I, la que con el que se consigue el apogeo de Inglaterra durante el siglo XIX o finales o mediados del siglo XIX. A eso se le conoce como la era victoriana. Francia va a ser la segunda potencia con más colonias en el mundo y van a alcanzar su desarrollo industrial durante la época del Segundo Imperio Napoleónico. Y finalmente tenemos a Alemania con Otto von Bismarck. Tienen pocas colonias, o sea, no vas a pensar que estas son las únicas, ¿no? Pero digamos, la idea es que entiendas que tienen menos colonias que el resto y aún así van a tener una industria alucinante. Luego, y en todo esto, ¿qué tienen que ver las conferencias de Berlín? Las conferencias de Berlín se van a dar porque Portugal y Bélgica están a una nada, están así a una nada de irse a una guerra por el Congo. Y entonces lo que se quiere evitar es esto, que hayan guerras. Y para esto Alemania hace gala de fuerza y digamos de poder político. Otto von Bismarck va a invitar a estos representantes de las monarquías europeas a Berlín, en Alemania, y van a decidir cómo se van a repartir económicamente África, que es esto que está acá, subrayalo en tu separata. Entonces, para evitar un conflicto entre Bélgica y Portugal, mejor dicen, vamos a repartir esto. Van a invitar a Estados Unidos, van a invitar al Imperio Turco Otomano, y los únicos países que van a quedar libres de esa intervención económica son Etiopía y Liberia, que ha sido pregunta ya en el examen de la presa Marcos aquí en estos últimos años. Y así como lo ves en el mapa y en el PowerPoint, así está también ahí en la pantalla, y se van a repartir África como si fuera una torta, y por eso esta caricatura de acá, él representa a Otto von Bismarck. Dicho esto, y ya en estos últimos minutos, creo que son como que 15 minutos más o menos que nos quedan de clase, vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial, que creo que es tiempo suficiente para ver este tema. Lo que puedes ver aquí en pantalla son fotografías de la Primera Guerra Mundial. Va a ser la primera vez donde van a usar armamento y tecnología de punta para matarse. Aviones, tanques, metralletas automáticas antiguas, gas mostaza, por eso ves a esta gente con máscaras, las trincheras donde se va a morir un montón de gente, la cantidad de muertos. Y aquí tienes una leyenda de cada una de las cosas, de cada una de las fotos, de izquierda a derecha y hacia abajo, y de arriba hacia abajo. Am, ¿Cuánto va a durar la guerra? 4 años formalmente, aunque en 1919 se firma el Tratado de Versalles. Entonces, aquí, ¿cómo nos metemos a la Primera Guerra Mundial? Bueno, lo primero que hay que decir es la Guerra Franco-Prusiana. En 1871, recuerda, se firma el Tratado de Frankfurt, donde se reconoce la creación del Segundo Imperio Romano Germánico o el Segundo Reich, a la cabeza el Kaiser Guillermo I como el rey y el canciller de hierro que es Otto von Bismarck. ¿Por qué es importante esto? Porque luego de que Alemania se constituye otra vez como imperio, las potencias europeas inician este proceso en historia universal conocido como, lo puedes leer acá, la paz armada. También está en tu separata, así que subrayo. Y esta paz armada va a durar de 1871 a 1914. Luego, otra cosa interesante a notar es que todos los monarcas que van a participar en la Primera Guerra Mundial, o casi todos, son familia. Bien, de hecho, el dato que está acá es bastante interesante porque tanto el rey de Inglaterra como el Kaiser de Alemania
y el zar de Rusia eran primos hermanos, porque la mamá de cada uno de ellos eran hermanas e hijas de la reina Victoria. A la reina Victoria se le conocía como la abuela de Europa, porque ella tenía hijas e hijos que eran monarcas o eran reinas de diferentes países. Ah, y aún así, a pesar de que tienen parentesco, esto no evitó de que estos locos, en vez de sentarse a conversar o a pelearse entre ellos por las colonias que tienen, mandaran a su pueblo a morir. Entonces, es un dato curioso. Luego, otra cosa que es tal vez más relevante que esto, valgan verdades, es esto de la pugna de los Balcanes. Profesor, ¿en qué consiste eso? Bueno, te explico porque esto está en relación directa con el pretexto que detona la Primera Guerra Mundial y es una pregunta clásica aquí en la pre. Así que escucha, mira acá. Serbia, como tú puedes ver aquí, Serbia, la nación serbia reclama este territorio que está aquí en amarillo, bien, que se llama Bosnia-Herzegovina. Los serbios dicen que este territorio también es serbio. Ahora, ¿cuál es el problema con este territorio? Que Bosnia-Herzegovina realmente es un protectorado del imperio austrohúngaro o del imperio de Austria-Hungría, bien. Ahora, si tú miras el mapa, el Imperio de Austro-Hungría obviamente se lo puede devorar tranquilamente a Serbia. Pero ¿por qué Serbia se achora tanto? O sea, ¿por qué Serbia se le envalentona tanto? Porque Serbia está padrinada por el Imperio ruso. Bien, de hecho, tanto los serbios como los rusos se reconocen como eslavos. Esa es su etnia, la etnia de los eslavos, el pueblo de los eslavos. Y bueno, Serbia reclama este territorio, pero Bosnia es un protectorado de Austria-Hungría. Bien, y a eso se le conoce como la pugna o el problema de los Balcanes, porque como ya lo hemos estudiado antes, todo esto es la península de los Balcanes. Dicho esto, ¿qué cosa sucede? Causas rivalidad entre las potencias industrializadas e imperialistas, el problema de los Balcanes que te acabo de contar y la exaltación nacionalista. Como puedes ver aquí en esta caricatura que se llama Deporte Bélico, tienes al Kaiser Guillermo II, al emperador de Austria-Hungría, al rey de Italia viendo a favor de quién se pone, porque luego Italia se cambia de bando. Y aquí tienes al resto de los países que conforman este bloque. Bien, la triple entente. Ya vamos a hablar de ellos. ¿Cuál es el pretexto que hace que estalle la Primera Guerra Mundial? Tenemos el atentado en Sarajevo, que es la capital de Bosnia-Herzegovina. Bien, la capital de Bosnia-Herzegovina es Sarajevo. ¿Y qué ocurrió en Sarajevo? El 28 de junio de 1914 es asesinado el heredero al trono de Austria-Hungría, Francisco Fernando. Francisco Fernando va a visitar Bosnia como una muestra de apoyo, de comprensión. El tipo realmente tenía ideas progresistas, hasta donde tengo entendido, o sea, quería darle más libertades a Bosnia. Pero en Bosnia existía un grupo terrorista conocido como la Mano Negra o la Joven Serbia. Este grupo terrorista había planeado el asesinato el magnicidio, el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Y bueno, lo que ocurre es que estuvieron tratando de matarlo. De hecho, mientras él estaba en su coche con su esposa, en el techo, en el capó del auto, una granada rebota en el techo y luego cae a la calle detonando. Otra versión dice que la granada se la tiran dentro del auto del archiduque y que él con su mano la tira afuera, matando a civiles. Pero el caso es que no habían tenido oportunidad, hasta que doblando una esquina, el auto del archiduque está doblando una esquina y en la esquina sale de una tienda de comprar panecillos, por así decirlo, un joven de 19 años llamado Gavrilo Princip. Este joven de 19 años pertenecía a este grupo terrorista conocida como la Mano Negra o la Joven Serbia, y a menos de 2 metros de distancia le va a caer a tiros al archiduque y a su esposa. Camino al hospital se va a morir el archiduque y va a morir también su esposa. Por presión de Alemania, por presión del imperio alemán, Austria-Hungría le da 3 días para que Bosnia-Herzegovina sea desmilitarizada, entreguen a los culpables y dejen ingresar al ejército. No, y sea desmilitarizada. Si no, iban a ser invadidos militarmente. Obviamente Serbia está en contra de estas medidas y lo que va a suceder es que faltando 2 horas Bosnia va a decir, está bien, aceptamos los acuerdos,
pero ya por presión de Alemania, el Imperio Austrohungría ingresa a Bosnia. Cuando el ejército austrohúngaro ingresa a Bosnia, Serbia le va a declarar la guerra al Imperio de Austria-Hungría. Y aquí viene todo el bolondrón. Bien, recuerda esto porque esto lo ha preguntado la pre y también ha sido pregunta en el examen general, pero pilla la idea. Lo preguntan en los primeros años. Bien, caracho. Lo preguntan en los primeros años. O sea, en 1914, ¿qué países conforman la Triple Entente y qué países conforman la Triple Alianza en los primeros años? En los primeros años, originalmente la Triple Entente está conformada por estos tres países. Bien, Francia, el Reino Unido y Rusia. Y en los primeros años, hasta 1915, que es cuando Italia se cambia de bando, la Triple Alianza está conformada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro y el Reino de Italia. Bien, entonces, ¿cómo se da este chiste? Cuando Austria-Hungría invade Bosnia, Serbia le declara la guerra a Austria-Hungría y Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. Cuando Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia, el Imperio ruso, que era el padrino de los austrohúngaros, le declara la guerra a Austria-Hungría. Cuando eso sucede, am, Italia le declara la guerra al Imperio ruso. Cuando eso sucede, Francia le declara la guerra a Italia. Cuando eso sucede, Alemania le declara la guerra a Francia y el Reino Unido le termina declarando la guerra a Alemania. Como puedes notar, y aunque parezca chiste, es anécdota histórica, un país arrastra al otro país a la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué se van a ver arrastrados? Bueno, por todas las causas que ya hemos dicho antes y además porque por estos tratados, ¿no? Cada uno conforma un bloque militar, comercial, político y por esa razón cada uno se va a ver arrastrados en este bloque. Además, muchos historiadores coinciden, o sea, historiadores de este tema ya en Europa coinciden en decir de que la gente realmente quería irse a una guerra. O sea, se fueron cantando a la guerra pensando de que iban a demorarse apenas 4 meses o que la guerra iba a acabar en 2 meses, y que iban a estar antes de la Navidad de 1914 de retorno en sus casas. La última guerra que se habían gozado en Europa fue la guerra franco-prusiana. Ya tenían más de que 30, 40 años sin pelear y parece que la gente estaba emocionada de ir a pelear y dar la vida por su país. Acuérdate que salen del romanticismo también. En ese sentido, entonces, estalla. Uy, ya nos quedan ya, ¿cuántos? 6 minutos, así que vamos a hacer esto rápido. Estalla la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué se le llama Frente Occidental y Frente Oriental? Bueno, acá está la respuesta. Todo lo que es Alemania de cara hacia Francia e Inglaterra, eso es el Frente Occidental. Todo lo que es Alemania de cara a Rusia, ese es el Frente Oriental. Y se acabó este chiste. Se le conoce a la Triple Alianza como también de las potencias centrales porque originalmente eran los países que compartían fronteras y a través de trenes pueden llevar a sus soldados a cualquier frente, frente oriental o frente occidental. En 1914, la primera batalla que abre la Primera Guerra Mundial es la batalla en Lieja, y que es la invasión alemana a Bélgica y a Francia. Ese mismo mes de agosto se da también la batalla de Tannenberg, donde los alemanes le sacan la recontra mugre al Imperio ruso. Los alemanes, o sea, realmente estaban preparados para esa guerra. De hecho, es Alemania la que se carga la Primera Guerra Mundial en hombros y se va para adelante. En septiembre se da la primera batalla de Marne. Si hay primera es porque hay segunda y si hay primera es porque esa fracasó. En la primera batalla de Marne los alemanes son derrotados y el plan Schlieffen fracasa, que era el plan que los alemanes tenían para, de un solo puñete, invadir toda Francia y acabar con esa parte de la guerra allí. En ese mismo mes, en el frente oriental, se da la batalla de los lagos Masurianos, donde los alemanes van a derrotar a Rusia y el detalle es que como el Imperio ruso no quiere retirarse de la Primera Guerra Mundial, ocurren protestas sociales en el Imperio ruso que terminan derrocando a la monarquía zarista o el Imperio ruso. Al año siguiente, que es 1915, estalla lo que se conoce como la Guerra de Posiciones o también conocida como la Guerra de Trincheras. ¿Por qué? Porque las potencias de la Triple Entente, Inglaterra, Francia y Rusia, pensaban de que si aguantaban en las trincheras, o sea, si contenían el ataque de los alemanes, conforme pasara el tiempo, ellos se iban a desgastar, se iban a quedar sin recursos para seguir en la guerra, ya que además estas potencias tienen menos colonias. Los tres juntos, la Triple Entente, tienen más colonias. Pero no es así. En realidad,
los alemanes casi les ganan la guerra y es aquí donde también van a comenzar a utilizar bombas de gas mostaza para poder sacar a la gente de las trincheras y es aquí también donde van a usar mascarillas contra esas bombas. En esta guerra de posiciones, entonces, conocida como guerra de desgaste o guerra de posiciones, la idea es desgastar a las potencias centrales. Se abre el frente marítimo. El submarino U-20, el 7 de mayo de 1915, hunde el barco, el RMS Lusitania, donde 128 estadounidenses van a perder la vida, y esa va a ser la excusa que van a utilizar 2 años después para declararle la guerra a Alemania. Luego, en enero se da la batalla de los Dardanelos, donde la Armada Naval Turca Otomana derrota a la Armada Franco-Británica. Y entre febrero y diciembre, justamente como es una guerra de desgaste, mira cuánto dura la batalla. No dura un día la batalla dura meses. De febrero a diciembre se da la batalla de Verdun o Verdún y Francia detiene la ofensiva alemana. La Triple Entente quieren acabar de una vez con la Primera Guerra Mundial y para esto se da la batalla de Somme. En la batalla de Somme, que dura también varios meses, la ofensiva aliada va a fracasar. En esta batalla es la que tiene la mayor cantidad de muertos en la Primera Guerra Mundial, 1.200.000 muertos durante esos meses. Se da por primera vez el uso de tanques en el campo de batalla y el varón Manfred von Richthofen va a ser titulado como el Barón Rojo, porque su avión, su triplano justamente, va a bajarse más de 80 aeroplanos en la Primera Guerra Mundial, una leyenda durante la Primera Guerra Mundial, peleando obviamente a favor de los alemanes. Es aquí también donde se utilizan este tipo de tanques, como el que tú puedes ver aquí en pantalla, y luego ya nos quedan un par de minutos nada más. Y aquí es donde ya entramos a la segunda fase de la guerra de posiciones. Para 1917, en el frente occidental, en enero se da el famoso telegrama Sigmenmar. El Imperio Alemán le manda una carta al embajador alemán que está en Estados Unidos. Esta carta le decía al embajador alemán en Estados Unidos, dile a nuestro embajador en México, o sea, al embajador de Alemania en México, que si el gobierno mexicano le declara la guerra a los Estados Unidos, nosotros podemos apoyarlos para que les devuelvan estos estados de Nuevo México, Texas, Arizona, Dallas, que en el siglo anterior se los habían quitado o los habían perdido o los habían vendido también, vale la pena mencionar. Luego de esto, en abril de ese mismo año, Estados Unidos le declara la guerra al Segundo Reich. Y finalmente, en los movimientos finales, en el Frente Oriental, por favor te aprendes esto de memoria, se firma el Tratado de Brest-Litov, como puedes ver aquí en pantalla, está en tu separata. Con ese tratado, la Rusia soviética, que es gente que ya se ha bajado a la monarquía zarista, firman el tratado mediante el cual la Rusia soviética se retira de la Primera Guerra Mundial. Con ese tratado se van a crear países que ahora van a separar la frontera que antes tenían Austria-Hungría y Alemania con el Imperio Alemán, con el Imperio Ruso, que ya no es Imperio Ruso. Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Ucrania, Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Bien, luego de esto, entonces como ya los alemanes ya no tienen que preocuparse por el frente oriental, dirigen todo su ataque al frente occidental. Y en 1918, entre julio y agosto, se da la segunda batalla de Marne. En esa segunda batalla de Marne, Alemania de nuevo es derrotada y producto de esto, en noviembre, la élite, la clase alta, el gobierno de Alemania va a decidir firmar el armisticio de Compiègne, donde los alemanes reconocen su derrota. El detalle con esto es que la sensación con la que se queda el pueblo de Alemania es que ellos todavía podían ganar la guerra. Pero en verdad es la élite alemana se rinde porque se rinden bajo los 18 puntos de Gordon Wilson. El presidente de los Estados Unidos dicen, Alemania, puedes rendirte bajo estas 18 cláusulas. Y la élite alemana dice, creo que nos va a beneficiar, ya estamos rodeados, vamos a aceptar la rendición. Vamos a rendirnos. ¿Cuál es el problema? Que al año siguiente, el día del asesinato del archiduque Francisco Fernando, obligan a Alemania a firmar el Tratado de Versalles. En estas cláusulas, Alemania va a reconocer su derrota definitiva y formalmente se le pone fin con ello a la Primera Guerra Mundial. Alemania es sumamente perjudicada ya que va a ser obligada solamente Alemania a pagar todo el costo de la guerra, costo que van a pagar en el año 2010, por cierto, y se les va a limitar el uso del ejército. A la Primera Guerra Mundial los alemanes se van a llevar a más de 2.500.000 soldados. Con el Tratado de Versalles solo pueden tener 100.000 soldados, que es el doble de la capacidad que tiene el Estadio Nacional para albergar gente. Además,
con este tratado van a surgir movimientos nacionalistas como el partido nazi que van a declarar al Tratado de Versalles como humillante para la orgullosa nación alemana, pretexto que le sirve a Hitler para exaltar el orgullo nacional y el espíritu revanchista que luego termina en la Segunda Guerra Mundial. En relación a las consecuencias, más de 20 millones de muertos, desaparición del Imperio Austrohúngaro, Turco-Otomano y el Imperio Ruso van a desaparecer. Surgen nuevos estados como Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Hungría, Checoslovaquia. Hungría, de la desintegración del Imperio Austrohúngaro, emerge en los Estados Unidos como la potencia política a nivel internacional y como un antecedente de la ONU se crea la Sociedad de Naciones. Y este es el mapa para 1919 de Europa. Como puedes ver, para darle salida al mar a Polonia, tienen que picar en dos a Alemania. Esta partecita que está acá va a ser Alemania Oriental. Y eso Hitler también lo va a usar como pretexto para irse a la guerra. Chicos y chicas, gracias por tu atención, por estos, ¿cuántos serán? Estos 2 o 3 minutos robados. Conmigo será hasta la próxima semana. Te pongo las claves ahí en pantalla en un momento y nos vemos la próxima semana. Estudia mucho, recuerda cuál es tu meta y tu objetivo y nos vemos la siguiente semana. Cuídate mucho y que la fuerza te acompañe. Chao, chao.